Mi nombre es David Sánchez y soy vecino del barrio del Nido. Para quienes no lo conozcan, es un barrio de los que tienen mayor contaminación en sus calles, ya que es un barrio de salida a la carretera de Toledo. Para otros barrios también de la ciudad, tiene colindando a él la carretera de Toledo, el polígono Parla Natura y la ampliación del PAU 5 en la zona oeste. Uno de los mayores institutos por número de alumnos se encuentra frente al único puente de incorporación a la autovía, siendo exclusivo para coches, ya que existen otros dos, uno exclusivo para peatones que conecta con una zona comercial y caminos entre localidades, y otro por el que, además de peatones, transitan coches y camiones, mayormente hasta una chatarrería. En esa zona de la chatarrería se está construyendo un megapolígono industrial, cuya salida a la autovía de Toledo será pasando enfrente al instituto que mencioné anteriormente. Frente a la autovía hay otro par de colegios y zonas residenciales aislados parcialmente por un caballón defectuosamente construido, sin continuidad y baja altura, sin más aislamiento que unos pocos matorrales. Recientemente han puesto un medidor de contaminación cuyos datos pueden consultarse a través de la aplicación de la Comunidad de Madrid, que se dedica a ello, a unos 500 metros de esa calle en donde está el instituto y a unos 400 de la autovía, separado por una zona residencial de chales con poco tráfico y zonas ajardinadas. Es decir, se ha marcado un Ana Botella en el Paseo del Prado. En las entradas a la ciudad hay avisos de limitación de velocidad a 30, pero en las zonas periféricas hay calles con 2 carriles por sentido, sin ninguna medida de control de velocidad. Por eso se denominan autopistas urbanas. Los buses interurbanos hacia la Sagra solo tienen una parada y atraviesan prácticamente un cuarto de la ciudad dibujando un ángulo recto. Buses con otros destinos son utilizados como urbanos, saturando las vías de la trama más central, sin ningún tipo de prioridad en ninguna calle o trayecto. El tranvía no pasa por todos los barrios de la ciudad ni por el hospital. Se orientó para dar servicio al PAU de Parla Este, que carece de salidas directas a carreteras principales y deben atravesar un polígono industrial. Sí, su plataforma es de uso exclusivo, aunque es utilizado con toda lógica por bicicletas y patinetes, incluso hasta por coches de policía, ya que es la manera más rápida para ir por el eje norte-sur. Según los datos del Atlas de Movilidad Residencia-Trabajo del año 2017 de la Comunidad de Madrid, no hay otro más actualizado, Parla tiene el mayor dato de movilidad respecto a su población en la Comunidad de Madrid. Muy pocos parleños trabajan aquí, muy pocos forasteros vienen a trabajar y el grueso de la movilidad es de parleños que salen a trabajar. De un total de 45.000 desplazamientos diarios relacionados con el municipio, 35.000 corresponden a parleños que salen fuera a trabajar y el resto se reparte a partes iguales entre los que se quedan a trabajar y los que vienen de fuera, a los que hay que añadir los procedentes de la Sagra, que cogen el tren de cercanías en Parla como cabecera de línea y aparcan sus coches en el barrio del Nido y el centro. Solo hay planes para crear una estación intermedia de cercanías a 700 metros de la actual para dar servicio presuntamente a Parla Este en el Cerro de la Cantueña, una zona protegida. Hay también un tercer carril diseñado desde Illescas a Parla y otra carretera en la zona sur para cerrar la ciudad completamente, que recientemente ha sido promovida, y poco más. No hay ningún planteamiento de un carril exclusivo bus Toledo-Madrid, ni una estación en la periferia que sirviera ese carril bus y también para sacar buses de la ciudad y obviamente como una verdadera alternativa al tren. Han hecho una zona de bajas emisiones limitada en cuanto a sus pretensiones, porque lógicamente cuando se hace una zona de bajas emisiones lo que se hace es organizar la manera en que se van a realizar en esas zonas los aparcamientos y los movimientos vinculados a unos determinados vehículos. No se plantea como una zona de peatonal. Por nuestra parte vamos a intentar darles ideas. A mi vera tengo a Carlos Enjuto y a Luis Ovalle. Carlos Enjuto es actualmente concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Getafe por el partido Podemos, pero anteriormente era ya muy conocido en los ambientes por derechos de la bicicleta y de los peatones con el movimiento social Mejor por la Calzada, que saca cada mes a los vecinos para reclamar el espacio usurpado por el coche en su ciudad. Luis Ovalle es un experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad. Sus tweets en su cuenta son una enciclopedia sobre el coche eléctrico, las energías renovables, las infraestructuras urbanas y las zonas de bajas emisiones.
Nos acompaña para hablarnos de la electrificación en la movilidad y su experiencia como usuario de la bicicleta y del coche eléctrico. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues la primera pregunta para Luis. En principio lo que hacemos es 3 minutitos, así no explayarnos demasiado y luego abrimos un debate, ¿vale? El coche eléctrico parece que ha venido para quedarse. ¿Servirá para impulsar una nueva ciudad, la ciudad 30, en donde se respete y se tenga en consideración al peatón? ¿Y por qué? A ver, o sea, el coche eléctrico, o sea, el coche tiene 3 problemas en ciudad. Uno es la ocupación del espacio, otro es la siniestralidad y luego la contaminación directa que produce. Es bastante obvio que el coche eléctrico solo puede modificar uno de los 3. O sea, la ocupación del espacio no va a cambiar absolutamente nada. La siniestralidad vial, es verdad que los coches más modernos cada vez tienen más mecanismos automáticos y tal de protección frente a atropellos y demás, pero eso no es propio exclusivamente del coche eléctrico. Y lo que sí, la contaminación directa, que es un problema muy grave en muchas ciudades, ¿no? Ahí sí que tiene una incidencia grandísima. El coche nunca va a ser una solución para el transporte urbano, y menos en ciudades como las españolas, que son tan compactas. O sea, si te vas a Francia, el 70% de la gente vive en casitas más o menos distribuidas y tan dispersas, más tipo, yo que sé, Galicia y eso. Aquí en España tenemos ciudades que Madrid es enano en realidad. O sea, por lo que vamos en bici, que te lo recorres en 20 minutos, llegas casi a cualquier lado. Entonces, son ciudades muy compactas donde el coche no puede ser útil si todo el mundo va a usar el coche. O sea, evidentemente sí que siempre va a ser necesario que haya coches, porque hay uso del coche por la policía, gente minusválidos o tal, o hay situaciones en las que se puede necesitar el coche. Y tiene que haber esa posibilidad. Y por lo tanto todos esos vehículos que vayan a estar circulando, mucho mejor para todos si son eléctricos, porque por lo pronto te quitas toda la contaminación. Entonces, yo no creo que sea la solución para nada. Pero desde luego es muy interesante que cualquiera que se plantee usar coche lo use eléctrico y lo compre eléctrico. O sea, ahora mismo comprar un coche de combustión nuevo, eso es una hipoteca a 15 años de que es un coche que te va a estar quemando combustibles fósiles durante 15 años, va a estar contaminando directamente, y no contaminando en mitad del campo, en un aeropuerto, no. Está contaminando a 1 metro de un niño que está jugando, de una persona mayor que está enferma, que tiene problemas de respiración, etc. Entonces, eso es un problema muy grave. Hay mucho debate y tal sobre la contaminación del coche eléctrico, tal, cuando se fabrican las baterías, tal. Ahí hay mucha desinformación, porque hay muchos intereses que están en contra de que eso vaya para adelante. Porque lo primero, o sea, el que tiene un coche de combustión y lo usa, ¿a quién pasa? El que coge el coche y todos los días coge la A42, se va a Madrid, no sé, al otro lado, está gastando 200 pavos al mes en combustible, y eso va al bolsillo de alguien. Ese tío no quiere que le quites ese dinero. Son miles y miles de millones. En España se gastan 50.000 millones al año en importar energía fósil. 50.000 millones. O sea, eso en un país donde tenemos posibilidad de generar energía por medio de energías renovables a expuertas. O sea, que en España importemos energía fósil es una barbaridad. Es una barbaridad y nos empobrece a todos. Genera inflación, o sea, incluso al que no usa el coche le empobrece también. Entonces, pero claro, ahí hay mucho interés en que eso siga igual, porque es mucho dinero. Mucho dinero que nos están quitando del bolsillo cada uno de nosotros todos los meses, ¿no? Entonces, ahí hay mucha desinformación y existen medios contra el coche eléctrico. Entonces, el coche eléctrico no puede resolver todos los problemas de transporte urbano, ni todos los problemas que tenemos, educación, sanidad, no tiene nada que ver con eso.
pero desde luego sí que hace mejor algunas cosas y permite que en un país como España podemos tener energía autóctona bastante a un precio mucho más barato, por lo menos gastar de eso, no gastar de otra cosa que nos cuesta mucho más y encima contaminar en el peor sitio donde puede contaminar, que es al lado de la gente. Entonces, no, o sea, la respuesta rápida es no lo va a resolver, pero desde luego es mejor un coche eléctrico que un coche de combustión, eso sí que es seguro. Gracias. ¿Qué opináis el resto de la gente? ¿Que el coche eléctrico puede aportar algo a una ciudad 30 en la que se respete al peatón en cuanto a sus derechos de movilidad y de salud? ¿Queréis aportar? Por mi parte, completamente de acuerdo con el análisis de Luis. Solo resuelve parte de un problema. Cuando la ciudad está pensada para que los vehículos se muevan a baja velocidad, el desgaste de rueda, que también genera partículas en un coche eléctrico, es bajo porque la velocidad es baja, entonces la rodadura genera pocas partículas. Pero claro, aunque el coche eléctrico no tenga tubo de escape, cuando te vas a la periferia urbana y empiezas a moverte, ya las partículas de rodadura son iguales que las del coche convencional. Es decir, que el coche eléctrico ni siquiera soluciona todas las emisiones, soluciona las emisiones. Una parte importante. Una parte muy importante. Queda fuera de la Euro 7 ahora. Ha habido un debate en Europa de si empezamos a medir de una vez o no las emisiones de rueda, al pedido que no, otra vez más. No es la primera vez que se pregunta. Seguramente en la Euro 8 seguiremos sin medir las emisiones de rueda. Entonces, bueno, es verdad que como si te tienes que comprar un vehículo, se piensa que hace falta comprarte un wallbox de esto. Donde cargas un móvil, puedes cargar un coche. Donde cargas un móvil, puedes cargar un coche eléctrico, y eso es una cosa que tenemos que repetir una y otra vez. Si te tienes que comprar un coche, eso es claro. O sea, imaginaros 50.000 por todos los países. Hay estados que su modelo económico es vendernos combustibles fósiles. Hay organizaciones multinacionales enormes que su modelo de existencia es que todos los meses vayamos a la gasolina para. Esa gente está haciendo inversiones enormes en marketing, incluso pagando artículos en la prensa, que yo me he interesado. Hay algunos medios, sí, bulos o no bulos, medias verdades y tal, intentando, porque eso que comentáis de Tesla, eso ocurrió en un sitio que todos los que son usuarios del coche eléctrico sabían que ahí hay un problema concreto, porque no pueden ampliar los puntos de carga, porque no hay potencia, porque la subestación, o sea, es un punto concreto. Pero claro, el que no está en eso se queda con la idea de que eso es un problema. La mayoría de los problemas que la gente identifica al coche eléctrico son no problemas. No son problemas. O sea, eso está ya resuelto. Sí quedan problemas que sí son ciertos, que es que un coche eléctrico es caro, aunque ya todos los coches se han vuelto caros. O sea, los coches de combustión ahora más y de hecho ya hay coches eléctricos que compiten en precio con los equivalentes en combustión. Pero lo que no hay es una oferta de coches eléctricos de bajo coste ahora mismo. O los que hay son muy malos. Entonces, eso sí es un problema. Pero la carga eléctrica para viajes, eso está totalmente resuelto. La carga, cada vez hay más cargadores. Hay más cargadores en España que gasolineras. O sea, es que, de verdad, y aunque parece increíble, todavía hasta puedes cargar gratis el coche. Que yo no apoyo eso. O sea, a mí me parece fatal cuando voy. Hay veces que vas a, por ejemplo, municipios así que tienen mucho turismo, que como un poco para atraer gente y tal, tienen unos cargadores eléctricos gratis. A mí eso, como ciudadano, o sea, como usuario de coche eléctrico, me parece fenomenal, voy enchufo y ya está. Pero no me parece bien, o sea, la energía hay que cobrarla. Claro, o sea, no parece razonable que se regale la energía, ¿no? Puede tener un precio no muy alto tal, pero lo usan como una cosa de atracción, ¿no? Pero hasta el punto que llegamos, ¿no? O sea, que hasta todavía puedes cargar gratis en muchos centros comerciales, incluso en puntos de ayuntamientos. Entonces, todo eso está muy resuelto, es mucho mejor que lo que la gente piensa. Desde la perspectiva municipal hay un apunte que me gustaría comentar, que nos llegan quejas ciudadanas de que por qué los ayuntamientos no ponemos puntos de carga eléctricos en la calle. Y es muy curioso porque no le preguntan a Repsol por qué no pone en sus gasolineras una electrolinera. O sea, es como que Repsol me vende el combustible y a él le pido la gasolina, pero no le pido la electricidad, que también tiene. Bueno, Repsol, Cesa, Petronor, BP, lo que sea, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Tenemos la mentalidad a veces de pedirle a un... Es decir, la contaminación se la pide a una empresa, pero la descontaminación se la pide al ayuntamiento, ¿no? Es muy interesante la diferencia de criterio. No voy a diferir en todo.
Eso es una Que hemos venido aquí. ¿vale? Por ejemplo, para el contribuyente y para el ayuntamiento muchas veces es más caro cobrarte que no cobrarte. Ya. Es decir, si tú pones un cargador de lento, cargador lento, en un sistema que tú ya has sustituido de farolas LED, que ya baja el consumo, que incluso si le das el servicio solamente por la noche, se abren nuevas posibilidades, se abren escenarios nuevos. O sea, es decir, nosotros estamos viendo la manera de hacer las cosas y estamos estando también los números. Y, por ejemplo, la falta para el propio ayuntamiento, ponerte tú a hacer tu operador, para mí será muy deseable, empresa pública muy deseable, a tope. Es verdad que ahora mismo No es algo que ni que se puede hacer ni a corto plazo y que tiene muchas resistencias, porque son unos enemigos, algunos son eléctricas, ¿sabes? Hombre, claro, sería competencia de ellas. Claro, Lo que quieren, si acaso querrán que tú pongas como ayuntamiento los puntos de carga y que como mínimo le des la gestión a ellos. Claro, efectivamente. Es decir, eso es un escenario más. Lo cual te lleva a que incluso si tiene un coste, tanto de muchas cosas pueden tener costes, cuando tienes que viabilizar esa venta, pues ya empezamos con supercargadores, ya tiene una mayor infraestructura, hay que ver quién la paga, cómo se paga, pues todo esto, supongo que aquí también lo mismo, pues está viendo. Y a veces ir a un modelo gratuito no es lo más caro para el propio ayuntamiento, primero por una situación de la operatividad, es como viabilizarlo lo primero, y luego lo segundo es que igual en sale más caro. Pero todas las cosas que hacemos salen Cuando caras. son micropagos así, pues el que sea la gestión del pago, una parte muy importante del coste. Y en función de eso, quizás tú estás pensando en una fase posterior, porque es verdad que ahora quien está comprando coche eléctrico es el que hace muchos kilómetros normalmente, o bien también por el efecto de las zonas de bajas emisiones de Madrid o Barcelona, que también como son, sí que fomenta eso y tal, pero por ahora está comprando coche eléctrico mucha gente que no todos, porque yo ya conozco excepciones, pero es gente que suele tener plaza de aparcamiento o bien casas individuales y tal, que la carga la tienen resuelta y no necesitan ni el ayuntamiento ni supercargadores. Los supercargadores no necesitas si te vas de viaje, pero no los necesitas en la ciudad. En Madrid hay supercargadores, pues jamás he usado uno. Primero porque no uso el coche en Madrid para moverme, porque no me es práctico, pero es que tampoco tiene sentido. Porque puedo cargar en mi casa, puedo cargar en el trabajo, o sea, sería absurdo. Pero sí que luego vendrá una fase posterior en la que ya mucha más gente se va a estar comprando coche eléctrico, va a haber oferta, este año va a empezar a haber oferta de coches eléctricos a un coste mucho más bajo, ya será más viable que gente que se empieza a plantear gente que no tiene garaje el comprar coche eléctrico. Entonces ahí es donde, por ejemplo, has comentado de las farolas, puntos de carga lentos, porque no necesitas que sea rápido. O sea, en un enchufe de móvil, para el uso que haces en el día del coche, por la noche te da tiempo a cargarlo. El único caso de coche enchufado a una farola que conozco se hizo al sur de Londres. Londres no es un solo ayuntamiento, son como 30 y tantos, una borrada. Y en uno de los ayuntamientos se hicieron un proyecto piloto hace unos años. Municipalizaron un sistema completamente, es decir, la gente se metía dentro del ayuntamiento, no estaba privatizado. Y los conductores podían comprar un módulo que estaba asignado a una tarjeta bancaria. Si tú como Paco tienes un módulo, ese módulo tiene una tarjeta, un TPV metido dentro, y se podía enchufar a la farola no empezaba a cargar hasta que no pagabas, ¿no? Básicamente. Hacías un envío de €1 o una libra y entonces te daba fluido y pagabas la diferencia tal. El problema es que los costes, las tasas municipales asociadas al servicio no cubrían los costes de mantenerlo. Se privatizó el sistema. Fue todavía peor porque había ya dos agentes, estaba el ayuntamiento y la empresa privada. Al final acabaron todas las farolas reventadas. Los coches dejaron de cargar, entonces tenías el problema. Ahora tengo un coche que no tengo dónde enchufarlo, entonces hubo bastante descontento. Fue un ejemplo de libro de cómo no hacer las cosas de tal. Seguramente se puede hacer de alguna forma. Pues ya no haciendo en más sitios. Esto es 2012, eso fue en 2012. Y claro, esto ha cambiado mucho, estaba avanzando muy rápido. Sí, pero vamos, que una carga de farola, no sé cuánto voltaje va por una farola, pero yo qué sé, 100 vatios, que tampoco es que necesites. No, bueno, para ir cargando. Para cargar un coche como mínimo necesita 1 kilovatio. De entrada, ¿Sabéis? O sea, lo que es la potencia que te tiene que dar la farola. No empieza a cargar.
Sí, normalmente los coches limitan pues, a 6 amperios, por ahí, que son Vale, sí. pues, del orden de 230, 5 6 amperios, amperios. Vale, sí. porque no tiene sentido. Cuando un coche eléctrico está funcionando, monitorizando la carga, por ejemplo, ya gasta. O sea, está encendido el ordenador, tal. Entonces, si tú le enchufas 500 vatios, se lo pude en estar vivo, ¿sabes? Vale. Entonces, no, mínimo tienen que ser conexiones de 6 amperios o por ahí. Vale, pues no tengo ni idea de cuánto es la conexión, lo puedo preguntar, de cuánto es la conexión de las farolas. Eso es monofásica, y trifásica, pues. Sí, Pero vamos, una conexión normal de un enchufe normal, lo normal sería poner a lo mejor 2 kilovatios de potencia, algo así. Cualquier lámpara de esta de sodio tiene más cosas. Sí. De hecho, ahora la que es una red independiente, es decir, aunque esté la farola y el cable, Claro. tienes que echar otro cable desde un cuadro y ese cuadro tiene que tener. Sí, debe ser independiente de sus protecciones y tal. Pero es verdad que si pasas a lo mejor de una tecnología antigua de iluminación a LED, por lo que te ahorras, casi esa es la clave. Esa es la clave. O sea, que por ahí hay una solución y lo que tú has contado, efectivamente, es eso. El problema es todo intentar cobrarlo, es más caro y lo hace más inviable que... Ah, vale, ahora ya entiendo el comentario. Sí, a veces, o sea, a lo mejor es más fácil dejarlo gratis y te cuesta menos, vale, sí. Sí. Vale, no hay que tener el pago. Claro, porque todo eso es mucho más caro que lo otro. Sí, entonces el que la farola se active cuando tú con el móvil, por NFC o por una aplicación web, o sea, que lo dejo claro es un pollo. Sí, es verdad. Sí. ¿Seguimos o...? No, yo me callo porque si no... Venga, pues vamos con la siguiente, que esta le toca a Carlos. Breve, la Claro, respuesta justo. a Luis, yo lo suscribo totalmente. No es una solución, es un elemento que va a contribuir a eso, de la bajada de la... Y va a contribuir también en el sentido debería contribuir que a la vez que se potencia el coche eléctrico, que se cambie el modo de circular en la ciudad de velocidad, que es que se entiende el transporte público sobre el privado y el objetivo siempre va a ser sacar a todos aquellos automóviles que están en la calle, que simplemente están para trayectos muy cortos, para cuestiones que en ese sentido, sí, vamos, en general, Yo creo que tiene que haber menos coches. Esto lo que ves aquí, es que estamos acostumbrados aquí en Madrid, en cualquier lado, que toda la calle está ocupada de coches. Es un aparcamiento, le estás dando gratis. O sea, acordaos cuando se puso la zona, el aparcamiento regulado en Madrid, la gente protestaba. Y cuesta en Madrid aparcar el coche en la calle durante un año 24 euros. No solo protestaron, cogieron subs o vans de aquella época, adaptaron cadenas y los arrancaron. Los arrancaron. Wow. Desde determinados barrios, que luego algunos de esos barrios ahora Está habían pidiendo, pedido que lo pongan, ¿no? Porque se han dado cuenta de que, claro, en el momento de poner el aparcamiento regulado, la ciudad se vuelve mucho más ordenada. Casi acabas con la doble fila. Que aparcan mejor. Aparcan mejor. El residente va a aparcar mejor. Pero efectivamente, o sea, fíjate cómo es la ciudad. O sea, estás ocupando solo en espacio para aparcar una barbaridad de espacio, ¿no? Necesitas eso, un cambio mental de la sociedad, que claro, estamos muy mentalizados en coches, ¿qué vamos a hacer sin coches? En mi casa somos 3 en los coches, entonces claro, no somos conscientes de que en poco tiempo no podemos tener ese nivel de coches, que seguirán existiendo los coches, pero en menos cantidad y puede que otros sistemas, como más alquiler de coches, más... Sí, compartiendo un coche, hay momentos que es interesante tener acceso a un coche. Puede que yo no necesite el coche mi día a día, no necesito para el fin de semana, no necesito el fin de semana. Que habrá que el coche seguirá existiendo, pero tenemos que ser conscientes de que sigue habiendo mucho menos coches. hay que cambiar la filosofía del uso de... Y eso costará, pero bastante. Claro, porque también lo de los coches eléctricos es ir favorable al coche. O sea, no quita todo el problema tampoco. Del coche eléctrico, mejor dicho. Sí, es verdad que el coche eléctrico tiene un inconveniente y es que como el coste operativo es un factor limitante al uso del coche, es caro usarlo. Pero el coche eléctrico al tener un coste operativo muchísimo más bajo, es verdad que una vez que ya lo tienes, dices, ostras, es que usarlo no me compite muy bien económicamente con cualquier otra alternativa de transporte. Entonces existe el riesgo de que si
ahora hay muchas facilidades para el coche eléctrico. Puedes circular por toda la Z, puedes aparcar gratis en la mayoría de las ciudades y tal. Entonces, eso en algún momento tendrá que cambiar también, porque si no, el uso del coche eléctrico es más barato que el transporte público, casi que la bici, porque el costo operativo es muy bajo. Los impuestos que se sacan ahora de combustible, de hidrocarburos, al final tienen que ser de otro lado. Entonces, esos por las de carreteras, por los de, no sé, suena yo estoy en eso no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que la externalización de costes que hace el coche de combustión a la sociedad es bastante mayor que lo que se recauda por los impuestos especiales. En España, tengo datos, se cubre con todas las tasas y todos los impuestos asociados a tanto la tenencia como a la movilidad de vehículos, el 43% de los costes que generan. Estamos hablando de coches y furgonetas y camiones, no solo coches. Entonces, no tenemos el dato de coches, ¿no? Pero bueno, es aproximado, es un dato de Eurostat. Y dato de Parla, porque ya que estamos en Parla, vamos a hablar un poco de Parla, hay dos motivos por los cuales la gente no usa coche en Parla. El primero es que no lo tiene. Puede parecer absurdo, pero el hecho de no tener coche hace que uses el coche. El segundo motivo es que es difícil aparcar. Es decir, que si tú pones aparcamiento gratuito en la calzada, la gente va a querer aparcar y va a querer utilizar el coche. Es absurdo, pero tenencia y un lugar donde dejarlo. Absolutamente. Esos dos factores son los más importantes. Luego hay un montón de desagregados, ¿no? Pero son los claves. Claro, es que no tener aparcamiento, o sea, es que te limita totalmente. O sea, yo donde trabajo, cada empleado tiene su plaza de aparcamiento. Os podéis imaginar cómo va la gente. O sea, la tendencia a ir en coche es enorme. Yo fui el primero de mi trabajo, de 200 personas que hay en ese centro de trabajo, en ir en bici a trabajar. Ahora hay más gente que va en bici. Pero es que hay gente que vive a 3 kilómetros del trabajo va en coche. Porque tiene su plaza de aparcamiento en su casa y tiene plaza de aparcamiento en el trabajo. Entonces, ese tío va a usar el coche. O sea, tiene que ser un fan de la bici casi para que no use el coche. Entonces, claro, si es fácil aparcar. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente cuestión. Voy a parar un minuto. Vamos a ver. Bueno, Carlos, desde tu experiencia, varias preguntas. ¿Hacia dónde se encaminan las políticas de los distintos niveles de gobierno en cuanto a movilidad? ¿Es realmente relevante lo que se decida a nivel local en cuanto a creación de infraestructuras y políticas activas? ¿Qué mecanismos creéis que deben existir a nivel municipal y de mancomunidad para fomentar el debate de ideas entre ciudadanía y órganos políticos? En los presupuestos participativos en Getafe hay muchas iniciativas sobre movilidad y cuáles han sido su trayectoria en caso de que las hubiera. Y si se han presentado, una cosa en concreto, si se han planteado en Getafe las supermanzanas, como en Barcelona. Bien. Por donde quieras y lo que quieras. Bien. Hay varias preguntas. 3 minutos para todo eso. Bueno, lo primero, hay muchas preguntas. Es una batería. Quedaremos 4 o 5. Muy interesante. Me vais a tener que recordar luego a cuáles no he respondido. Supermanzanas, coche eléctrico. Si quieres empezamos por el final, que era en el tema de presupuestos participativos, qué iniciativas en cuanto a movilidad se han tomado en Getafe. Bueno, respecto a la participación que antes también hablabais, que aquí se ha abierto una página de participación o para que la gente pueda hacer alegaciones por ejemplo, a la creación de la zona de bajas emisiones y se ha dicho que no ha habido pues, mucha participación, si eso es bueno o eso es malo, en que eso es un síntoma de tranquilidad por parte de unos, de intranquilidad por parte... Bueno, si hay participación es de intranquilidad por parte podría ser de intranquilidad, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, nosotros sí que hemos abierto, aparte del periodo de alegaciones y de exposición pública como es perceptivo, y no había tanta participación, sí que hemos ido teniendo diferentes reuniones con actores de la ciudad, pues ya sea el sector educativo, el sector del pequeño comercio, el asociacionismo vecinal. Tenemos una constante sobre nuestros teléfonos, están calientes, cada 2 por 3 la gente nos intenta hacer llamar directamente. Hemos abierto ahora una página para intentar ir resolviendo pues, todas las dudas
Con respecto a los presupuestos participativos, es diferente, aquí es una experiencia nueva, en Getafe tenemos mucho, pues, tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos un presupuesto de 300.000 por barrio, es una dinámica diferente. Nosotros ahí ya, ahora no soy concejal de participación ciudadana, pero sí lo fui, lo he sido durante 2 años, quiero decir. Y nosotros ya veíamos o tenemos ahí al ser por barrio el tipo de proyectos que van enfocados, que acaban siendo acometidos, tiene mucho que ver con el, pues, más con el, a través del mismo mantenimiento, deportes. Hay barrios donde son viejos, ya le falta suelo y espacio para hacer cosas, por lo cual los proyectos pues, solo pueden ser modificando lo que ya está hecho, a veces también desde presupuestos participativos, y sin embargo en otros barrios que son los que tienen todo el espacio. Pero nosotros queremos ir a un modelo más de proyecto de ciudad, o proyectos, ese es el planteamiento, y ahora estamos en un proyecto también de reflexión, cerrando la última fase. Y bueno, entonces esto con respecto al esquema de la participación ciudadana. Luego con las medidas concretas que algunas que nos vamos preguntando, ¿no? ¿Es el coche eléctrico la solución a todo? ¿No? ¿Es la supermanzana la solución a todo? Muchas veces no nos damos cuenta, o sea, tenemos que ir, creo que en movilidad es fundamental asumir que en movilidad hay muchas cosas que son contraintuitivas, lo primero, y luego, además, que hay que huir del fetichismo. Ahora mismo con la zona de bajas emisiones hay un fetichismo, ¿no? Entonces, aparentemente la zona de bajas emisiones tiene que resolver todos los problemas de la ciudad, no los va a resolver. O sea, todo esto son herramientas, es decir, todo, la zona de bajas emisiones, el carril bus interurbano, diferentes actuaciones no dejan de ser herramientas de cirugía urbana, ¿no? Pero lo que no podemos pensar es que solamente con bisturís vamos a curar al paciente. Hombre, hace falta otro tipo hace falta un paquete de herramientas, y además mal utilizadas cualquiera de las herramientas mata al paciente o no sirve para nada o es contraproducente. Si tú la zona de bajas emisiones la pones en marcha para permitir que más gente entre en las zonas peatonales o residenciales, evidentemente hemos dado un paso atrás. O sea, si tú haces, que es el planteamiento que quiere hacer Vox, particularmente en mi ciudad, si lo que quieren es que en las zonas peatonales sean, y presumen mucho, pero que es de bajada onda, un municipio que ha permitido el acceso a más vehículos a sus zonas peatonales. Es como... Majadahonda aprobó por pleno incumplir la ley nacional sobre zonas de bajas emisiones. Claro. Y luego la manera de cumplirla es declarar la zona peatonal en realidad. Es una herramienta, es una solución, o sea, cualquier cosa de la tal, y una vez que le elevas a una categoría de gran fetiche, entonces son los multifetichistas. Es decir, si la zona de bajas emisiones tú lo elevas a categoría de fetiche, entonces tienes a todo el mundo, o sea, Vox, PP, haciendo sus campañas en contra de la zona de bajas emisiones. Cuando en realidad es una... Entonces, de repente hay un montón de presión y cada cosa y medida que haces con la zona de bajas emisiones es objeto de una crítica y de una tensión que a la vez vas haciendo otras cosas y están fuera del radar. Y probablemente, como no tienen van a ser más eficientes que en sí misma esa medida concreta objeto de tanta polémica. Y estamos hablando de zonas de bajas emisiones, por no mentar el elefante en el armario, ¿no? Por ejemplo, el famoso elefante que sabemos que está. Entonces, pero hablamos de cualquier medida que es objeto de una enorme controversia, pues al final puede servir de señuelo para poder hacer otras cosas, o lo contrario, para no hacer nada. Para no hacer nada. La excusa para no hacer nada. Para conformarse y lo he cumplido, pues mira, lo he hecho, aquí la tiene. Entonces, eso para mí es muy relevante. Supermanzana. La supermanzana es una herramienta que en un contexto concreto como es Barcelona, sirve para recuperar espacio al coche en un espacio hiperdotado, sirve para hacer flujos alternativos de movilidad no contaminante, etcétera, 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 en un espacio dado, ¿no? Cuadrículas dado. Así están diseñados muchos de nuestros barrios. Nosotros, por ejemplo, zonas para el barrio de Los Molinos tiene calles de paso y son supermanzanas, quiero decir. El barrio de Getafe Norte, mucho más antiguo, también. El barrio hablo de mi
En el caso de Parla Norte me cuesta creer que no tengan diseño, en algunos espacios por lo menos no sea también un poco... Los espacios que hay, por ejemplo, en las calles de Jerusalén, los interbloques, esos son espacios en los que hay ajardinados. Y Claro. pues ahí es donde puede pasar. Claro, Pero no zona de circulación, son jardines. Esos son Claro. zonas de jardines. claro, pero Paseando, la gente andando. la cuestión está en que tú, por ejemplo, si la manzana es cerrada y eso no es una cosa, pero cuando... O sea, esto es otro problema, que el urbanismo en realidad intentamos resolver con la movilidad problemas que genera el urbanismo y que no tienen solución. O sea, es decir, antes estamos hablando de aumentar carriles, de no sé qué, de tal y cual. No, o sea, es decir, y entro en la primera pregunta, que era ¿qué puede solucionar en la ciudad? Y, o sea, el municipio y qué no puede solucionar. Es que el problema que tenemos es que si tenemos un modelo incluso de financiación municipal a nivel de escala, una falta de déficit de financiación local, y donde es la construcción precisamente la solución, y luego tenemos un supervisor de esa estrategia de construcción y de fondos de financiación, que no es que tenga las manos en el cesto, en fin. O sea, que lo que hace es generar allende, o sea, es decir, cada vez más, o sea, nuevos planes de desarrollo urbanístico en pequeños municipios antiguamente castellanos, es decir, un pequeño municipio como Sepatres, Casarrubuelos, etcétera, etcétera, cogerte de todos los colores, y no hace más que crecer esos municipios, pero esos municipios encima dispersos, chalés, que van a poder comprarse un coche eléctrico y van a poder cargarlo, ¿no? Y porque van a tener paneles, o sea, le sale perfecto, pero la 42 va a ser igual de atascada, pero hombre, con más 3 carriles más y 4 carriles más. Es decir, si en los años 80, 90 el predominio, ¿sabes? Que se inicia, bueno, se inicia, no sé decir cuándo se empezó, pero que se profundizó mucho esto de, en el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid, exportar o centrifugar población, ¿no? Donde todos nuestros municipios han crecido. Lo que decíamos, en el caso de Getafe, hasta el límite con Leganés, pero ahí, ya la calle es de Leganés, porque, por ejemplo, como paradigma, como ejemplo anecdótico. Pero, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Que cada vez más gente va viviendo fuera. Entonces, son problemas que no se van a poder solucionar. Antes, en el caso concreto, porque para mí me resulta muy complicado, y imagino que para él también, en el nivel de conocimiento de Parla que tenéis vosotros, pues a mí, claro, a mí se me... Pero yo puedo hablar mucho de mi pueblo o en términos más generales, ¿no? O de las dinámicas globales. Es decir, si tú lo que ha generado este urbanismo disperso provocado por la Comunidad de Madrid para financiar municipios, etcétera, 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 que ha provocado que mucha gente viva en zonas de chalés que es muy complicado que el transporte público opere, o sea, que opere de una manera eficiente y sobre todo que vas a provocar, puede haber gente que efectivamente teletrabaje y tal. Pero evidentemente la mayoría no va a poder teletrabajar, entonces vamos a tener la A42 y todas las calles carreteras que dan a la A42, por poner la que compartimos, atascadas. Es decir, en Casarrubuelos hay atasco. ¿No crees, Carlos, que si tuviéramos que elegir una idea que fuera la más importante de todas, sería mantener el carácter de ciudades compactas? Por supuesto, y la densidad. La densidad. Y además, no solo por temas de movilidad, por temas sociales. O sea, las relaciones sociales que consigues en un barrio compacto no tiene nada que ver cuando estás en un barrio ya más disperso, con urbanizaciones separadas o con casas individuales. Evidentemente, o sea, tú vas a Estados Unidos, el modelo residencial que hay, bueno, Estados Unidos, o la mayoría de los países europeos, en realidad es así, porque la gente va a Ámsterdam y dice, uy, qué bonito, tal, no sé qué, carriles bici, no sé cuánto. Pero luego, el 80% de los holandeses vienen en su casa individual y dependen del coche para todo. Entonces, yo creo que la idea que deberíamos todos tener en la cabeza, que es algo buenísimo que tenemos y que como lo damos por descontado, lo estamos perdiendo en algunos casos, sería mantener el carácter de ciudades compactas. Eso es lo más importante. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Es decir, yo para hacer la autocrítica, por ejemplo, en esa época... Sí, yo... Pongo un ejemplo. Asturias. La expresión... Yo soy asturiano. Yo, de adopción. Joder, hay relaciones sociales. A veces yo tengo un piso donde estoy de vez en cuando en Nueva York, ¿no?
Yo estoy aquí el 14 de febrero o el 26 de marzo, por una fecha comercial. Y yo salgo a las 11 de mi casa y me voy a tomar un café, a dar una copa y encuentro gente, ¿no? Y no hay niños. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está la relación social? Yo creo que Yo creo que la hay dispersión que va en pensar contra mucho. de la relación social. La diversión cuando Sí, no la sabe nuestro personal, dispersión, tus trayectorias se van a juntar. Pero es verdad que un problema que tenemos en la Comunidad de Madrid es que se han generado núcleos urbanos enormes como este. Yo soy de Gijón, esto es casi, o sea, no llega a ser, pero es casi como Gijón de grande, o sí, está más grande. O sea, pero bueno, Getafe tiene más, a lo mejor, industria y tal, y más trabajo allí. Pero se han generado núcleos urbanos enormes donde la mayoría de la gente no trabaja ahí. Claro, eso hace Es difícil tú eres de Gijón, que alguien que iba a Gijón, iba a Madrid, no haya bajado un día andando o en autobús a la playa, ¿no? Claro, pero es que en Gijón, el transporte público que hay en Gijón, comparado con Madrid, da la risa. O sea, el uso de hay autobús, pero es que no es comparable a la escala que tiene en Madrid o en Barcelona. En Madrid hay barrios, hay gente de barrios de Madrid que no conoce la plaza de España que está. Claro, pero porque su vida a lo mejor es que me compro una casa en una urbanización. No, yo no hablo de las casas grandes, de los bloques, Claro, pero es que su vida a lo mejor la tiene hecha, trabaja en Madrid, los niños estudian en un colegio de no sé dónde. Entonces, no tiene por vida eso en como su una barrio. cuestión que haya tanta diferencia en la relación social entre un espacio y otro. Totalmente, es decir, la densidad, volvemos a lo del fetichismo. La densidad es una clave necesaria, es decir, que es necesario mantener esa densidad para poder mantener un modelo de movilidad y de vida, que es el que tenemos aquí, sin duda. Pero no es suficiente, por ejemplo, un PAU puede ser, un PAU de manzana cerrada puede ser muy denso, puede llegar a tener mucha densidad y sin embargo no tiene por qué generar ese tipo de relaciones de las que estamos hablando. Es decir, cuando hablamos de mantener la densidad, no solamente es no dejar de avanzar hacia un modelo americano o centroeuropeo, sino también mantener cómo es la ciudad mediterránea. Es decir, si la ciudad mediterránea, siempre lo decimos, ¿no? Si nosotros aquí tenemos una movilidad, un uso del coche equiparable a Ámsterdam, ¿no? Todos los paradigmas es porque la gente se mueve andando, la gente se mueve en transporte público, porque si en una ciudad densa puede haber metro, puede haber autobuses que tienen con buenas frecuencias, con buenas tal. Nosotros, por ejemplo, en mi pueblo hay zonas de chalés al lado de estaciones de metro o estaciones de cercanías, troncales para decir eso. En algún momento dado alguien por encima tenía que haber dicho, no, hombre, no, al lado de los grandes nodos de comunicación no me hace chales, porque a mí mismo porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Lo que suelen hacer es poner una estación donde chales pasa, por ejemplo, un Polvoranca, del barrio Polvoranca de Madrid, donde chales ponen una estación que antes no había. Sí, pero esta estación va a dar servicio a muchísimas menos personas, claro. que sin lugar a chalet. Claro, que eso suelen hacer, o sea, que no tienen en cuenta que vaya a ir, sino que porque ese barrio se le supone una superior calidad de vida o una concentración de vivienda. Solo nos faltaría tener que pagar una estación de tren para el que vive en un barrio de chalet. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Eso es una barbaridad. O sea, el tren está muy bien, pero vale para llevar un huevo de gente en un tiempo muy pequeño y tal, y para eso tiene que estar muy concentrada la gente. La única solución a la dispersión urbana a nivel europeo, en América no tiene solución, han sido los cinturones verdes, es decir, perimetrar las ciudades y decir, vale, a partir de aquí ya no se puede dispersar más y tiene que haber de aquí a un poco más lejos 2 kilómetros de verde. Verde toda la decir, un cinturón, vaya. Es lo único que a nivel actual ha servido para frenar, no para revertir, para evitar que vaya a peor. Sí, porque el camino que seguimos es a peor. Yo pienso que además del modelo de movilidad hay que cambiar el modelo productivo. Y eso sí que influiría en que no se crearan este tipo de ciudades y que la gente pudiera vivir en núcleos urbanos más pequeños que no generaran este tipo de problemas que no generan
el sistema de Yo no urbanismo estoy- que se Cuanto más bajas el tamaño del municipio, población total, menos densidad consigues. Porque más espacio hay, más dispersión hay. Cuanto más dispersión hay más probabilidad de que la gente no vaya andando en bici a los sitios, sino que coja el coche. Cuanto más coches tienes, más autopistas demandas. Entonces, En Madrid, con todo el tráfico que hay muchas más bicis que en Gijón. Por sí, ejemplo. sí. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que no es práctico el coche en Madrid. Vemos ciudades como Madrid o tal, y dices, pues esto es enorme, ruido por todos lados, muchos problemas, tal. Pero si tú miras a la cantidad de gente que da servicios a esta ciudad y divides los problemas entre la cantidad de gente que hay ahí, te sale mejor que si vas a, por supuesto, unas urbanizaciones sales, pero también en núcleos más pequeños y tal. a mí me gusta mucho. Eso es sorprendente. Es como Benidorm. Benidorm dices, qué aberración, ¿no? Relajaciones por todas partes y tal, pero ya hay 400.000 personas yendo a la playa, pasándoselo bien y tal. Si esas las dispersas en núcleos más bajitos y tal, destrozar la costa, etcétera, etcétera, que es lo que pasa en otros sitios. O sea, nos quedamos muchas veces con la aberración que dices, todo lleno de edificios altos, tal, pero en el fondo, si tú haces las cuentas y divides por el número de personas a las que estás dando servicios en ese sentido, es mejor. A mí me gusta también estar rodeado de campo, vivir en mi casita. No, yo no digo tanto eso, a ver, yo he hablado de Asturias y yo no me hubiera ido a vivir a, pues si deseo, una de estas, a Yamiro, por ejemplo, no sé si lo conoces, en el municipio de Llanes. Claro, me gusta vivir en Nueva, y pasear por Nueva, Es una maravilla, es maravilloso. Claro, Pero mete 50 millones de personas en un modelo como el de Nueva. porque Es cuando que hablamos te de quedas- movilidad, también hay que hablar de... Primero, arrasaríamos todos los espacios naturales, o sea, no quedaría absolutamente nada. Pero cuando hablamos de movilidad, hay que hablar a la vez del crecimiento, de cambio de modelo productivo, hay que hablar de todo. Pero tiene que ser un conjunto de cosas para llegar a conseguir un tipo de... Claro, es que ahí entramos en temas filosóficos muy importantes, que no, esto es más de movilidad. Y a nivel municipal, pues a lo mejor no tienes alcance tampoco para abordar Es que, ese a tema, ver, porque... no puedes solucionar un problema yo de discrepo con tráfico con este modelo de urbanismo. Eso es imposible. Sí, pero volviendo al tema de los presupuestos participativos que ha mencionado Carlos y a su pregunta, hemos entendido ya los municipios, y en este caso está hablando ya directamente de los consistorios, que podemos preguntar a la gente algunas cosillas, ¿no? Participación ciudadana, presupuestos participativos, en algunos ámbitos, como que nos vamos abriendo la idea de que la ciudadanía tiene cosas interesantes que contar y que la perspectiva técnica es muy valiosa y al final el que firma va a ser un técnico, pero que hay que escuchar a la gente. En muchos campos, pero no en el urbanismo. En el urbanismo es como un bastión absoluto. Eso ahí no se El puede trazado de las calles no va a entrar nadie a decidir dónde. Y es trágico porque la ciudad europea medieval, que todos tenemos en muy alta estima, se conformó a base de ruido urbano, de gente de que, bueno, yo pongo mi casa aquí, otro pone su casa allí, yo necesito un piso porque tengo un hijo más construido por encima, bueno, a mí se me cae, pero a mi vecino no se le ha caído. Entonces, el que no se le ha caído y sobrevive es el que se sigue construyendo casas, ¿no? Hemos perdido esa capacidad de construir la ciudad entre todos. Los presupuestos participativos molan un montón porque se acerca a esa perspectiva, digamos, tradicional de construcción de la ciudad, pero se queda muy limitada en la parte del desarrollo urbanístico. Directamente no entres, o sea, tú no le digas al área de urbanismo de ningún municipio, pues yo, como ciudadano, pues yo creo que haría las calles de esta forma, porque con suerte no te responden y con mala suerte te dicen algo feo. Yo quería aportar en relación con lo que comentaba él, que sí que es cierto que aquí tratamos del tema de movilidad, pero también es importante que hablemos de inmovilidad, el tema de la inmovilidad. Entonces ahí entra en relación pues, el tema de la organización del trabajo, lo que puede hacer la administración pública, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en el tema de recursos humanos propios, que yo creo que en la pandemia hemos tenido una oportunidad de comprobar pues, ciertas medidas que se podían haber tomado antes y que se pueden seguir tomando ahora. Y pongo el ejemplo del tema del teletrabajo en cuanto a sus trabajadores propios. Distintas administraciones, cada una han tomado sus propias iniciativas. En la Comunidad de Madrid, donde yo trabajo, en la Comunidad de Madrid, ahí se sigue manteniendo entre 2-3 días de teletrabajo. En otras administraciones, por ejemplo la estatal, que yo tenga conocimiento, pasaron de una semana completa a 5 días laborables trabajar de teletrabajo a un día solo. ¿Por qué? Pues
porque los jefes que realmente tenían que decidir eso en cuanto a recursos humanos, pues decidieron eso. Pero que tuviera lógica, cuando ya se ha comprobado que efectivamente eso podría servir como una manera de que no exista tanto movimiento, pues no se ha llegado a demostrar de por qué razones han pasado de tantos días a solamente uno o ninguno. No te cuento una empresa privada, o sea, yo una empresa privada han quitado totalmente. Entonces, yo creo que también estamos hablando de un tema psicológico. O sea, en cuanto a psicología, hay muchos prejuicios en cuanto a tomar decisiones que realmente podrían ser útiles a la hora de promover, mejorar la movilidad y hacerla sostenible. Entonces, pues desde los ayuntamientos, yo creo que ahí podrían impulsar, digamos, programas de trabajo para que el propio personal, ahí, pues igual que en la empresa privada, hay puestos en los que sí se pueden adaptar y hay puestos en los que no se pueden adaptar, pero realmente esa flexibilidad que además permitía la conciliación familiar, pues eso realmente se debería tener en cuenta, ese tipo de cuestiones, porque todo lo que hemos estado tratando de tema de infraestructura, es correcto que todo eso puede influir, ¿no?, a la hora de organizar eso, pero también creo que el tema de recursos humanos, en ese tipo de asuntos que estamos tratando de movilidad, yo creo que también deberían tomarse en cuenta. El tema de la administración electrónica, el tema pues, de las organizaciones de las relaciones laborales, el tema también de facilitar a sus personas trabajadoras abonos transporte. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene el abono transporte, aunque no todas las categorías. Por ejemplo, en calidad en educación, creo que ahí pues también hay cierta manera en la que no se facilita, digamos, el uso del transporte público. Hay algunas veces que dicen, bueno, pues te abonamos el dinero de la gasolina, te damos un pago de gasolina. O también incluso en los institutos y los colegios todos vemos que hay aparcamientos de coches, cuando realmente no son necesarios y esos espacios deberían ser, porque actualmente son zonas... Sí, son obligatorios, claro, son zonas de... Claro, pero son zonas de calor. Quiero decir, claro, pero que no sean necesarios. Dentro de la... No, pero hay colegios en los que han decidido... Como aparcamiento, ¿no? No como número de plazas para coches, ¿no? Área de aparcamiento, pero no necesariamente que estén atribuidas a vehículos de determinado tipo. Todos hemos visto es decir, para una área de colegio de tal necesitas tanto de aparcamiento, ¿no? Pero el propio edificio. Sí, pero hemos visto en pandemia que esos espacios de parking, perdóname, un momentito, en esos espacios de parking se utilizaban para poner más espacio del colegio. O sea, llegaban con un prefabricado y lo plantaban en la zona de parking. Ahora ya los han retirado. Ahora esas zonas de parking podrían otra vez volver a ser usadas por coches. Entonces, pues todo ese tipo de medidas, porque además desde un aspecto psicológico, también le estás mandando tú al niño diciendo, oye, mira, si tú quieres ser como tu profesor, o de alguna manera tal, estás diciendo, mira, pues tienes que tener tu coche propio y llegar a conseguir aquí aparcar tu coche en el aparcamiento y tal. Desde un aspecto psicológico, no le estás diciendo a los alumnos que hay otras alternativas y que desde un punto de vista, que todos creo que estamos de acuerdo en eso, y también con todas las políticas, agendas 30 y demás que quieren desarrollar, todos los políticos tienen conciencia de que tenemos un problema medioambiental, pues obviamente no vayas a generar islas de calor, no vayas a generar desplazamientos que tienen todos estos problemas. Intenta que esa mentalidad de las nuevas generaciones tengan en cuenta que existen otras alternativas a lo que actualmente estamos haciendo y que eso, aunque tarde un tiempo en aplicar esa normativa que, como bien mencionaba Carlos, es obligatoria, quizás cambie y digan, a lo mejor lo obligatorio es que tengan espacios ajardinados esos colegios que tenemos en nuestras ciudades. Claro, lo que dice una construcción nueva, por construcción tiene obligación. Otra cosa es que luego el claustro pueda decidir hacer otra cosa con ese espacio, pero muchas veces por el propio diseño ya poco... Pero vamos, estoy de acuerdo que por ejemplo, en la pandemia has hablado de teletrabajo, has hablado ahora de reutilizar espacios que destinamos al coche para otras cosas. Podemos hablar de muchas cosas que la experiencia, ¿no?
de la pandemia sí que pudieron servir para hacer cosas que hubieran sido inimaginables o impensables para bien, quiero decir, y sin embargo que fácil se ha retrocedido, ¿no? Espacios de recuperaciones de aparcamientos en colegios, que para mí tiene un carácter simbólico importantísimo, que hay un parking dentro del colegio, me parece brutalísimo. Pero el problema igual es el distrito único. Igual el problema de movilidad no es el parking, es un carácter simbólico, como hablamos mucho, o que el ayuntamiento permita que mi unidad tienen teletrabajo al máximo de lo que... Pero que somos 190.000, el ayuntamiento de Getafe, es decir, es importante el valor simbólico de las cosas. Yo era siempre el bici, yo defiendo el valor simbólico, tenemos que ser hombres y mujeres de... Por cierto, y todo... No hay ninguna mujer. Ya para la siguiente. Bueno, hay dos. Nosotros hemos invitado a todo el mundo que ha querido Hay venir. dos que han venido obligadas. Bueno. Lo malo es que no han venido porque se han quedado con los bicis. Eso sería una mierda. No, en mi caso no. De hecho, es una. Cuando hablemos de. Es un aspecto que está fallando en general. Ayer tuvimos otra mesa chiquitita de movilidad organizada por el partido y tal, pero que podía venir cualquier persona y pues también había muy pocas mujeres. Tenemos un problema de participación de mujeres en estos entornos. Y es un problema porque te faltan perspectivas. Sí. Y los ayuntamientos pueden hacer y también los ayuntamientos pueden no hacer. Claro, el plan general de ordenación urbana de Parla, el término municipal de Parla es muy poquito, se urbaniza todo. Se encierran las dueñas, se urbaniza todo en carreteras, en polígonos, en zonas en más vivienda. Getafe y Leganés están unidos, pueden seguir construyendo más. Los Torrejones siguen construyendo, Pinto puede seguir construyendo. Entonces, claro, si estamos hablando aquí de los problemas que tenemos de movilidad en presente, y hay muchos, pues con un 20% más de población, ¿qué problemas de movilidad vamos a tener? ¿O qué soluciones vamos a poder dar? Por ejemplo, hablamos ahora de movilidad, porque es muy difícil, si hablamos de construir, el problema de la vivienda, ¿no? ¿Cuántas viviendas vacías hay en Parla, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las casas para la gente? ¿En algo que hay que construir? ¿Algo que tiene que hacer Florentino Pérez? ¿O el problema es que los BlackRock o la Caixa y no sé quién resulta que lo tiene ahí en barbecho hasta que terminen de pagar el acceso a la comunidad sin aportar porque todavía no le rentabiliza? Esto como, o sea, ¿qué hay detrás de...? ¿Sabes? Entonces a lo mejor resulta que aquí hay muchas cosas. Tenemos una ciudad densa donde hay quesos de Gruyère de vacíos, ¿no? O sea, tenemos espacios vacíos que podrían ser... los mismos pisos, que hay muchos que ya pertenecen a bancos o buitres y están sin alquilar o sin vender. Sí, porque en muchos casos, porque si tienes que pagar una derrama porque el edificio va a pasar, sabes que va a pasar, que te va a costar un dinero, tenerlo en barbecho es la manera de no pagar, porque el banco cuando vende piso luego tiene 3 años, solo se hace frente a los últimos 3 años de impagos, con lo cual es perfecto esto. Que alguien pueda acumular propiedades y no pagar, ¿no? No pagar no hacer frente a sus obligaciones financieras, ¿no? Generando un problema en los barrios más humildes que todos conocemos los que vivimos en barrios humildes. Sí, sobre los agujeros negros estos de que no haya nadie ocupando los pisos no tengo datos, pero sí tenemos datos de lo que pasó cuando se construyó el Pago de Parla Este. En 2004 el 25% de los viajes de Parla a Parla se hacían en coche, ¿vale? En 2004 el 25%. En 2010 fue el 36% y en 2018 subió al 43,5%. Al mismo tiempo, los viajes en transporte público pasaron del 28% ya al 18% y los viajes a pie del 2004 al 2018 pasaron del 47%, es decir, la mitad de los viajes eran a pie, al 36%. Claro. Solo con la construcción del PAU de Parla Este, claro. Y eso que tiene el tranvía. Es lo que te iba a decir, o sea, el dato del No tranvía. tengo datos de los pisos vacíos, pero sí que tengo datos de lo que pasa cuando de repente amplías la ciudad de una forma... Eso es impactante, totalmente. Claro, sí, es brutal.
Se piensa que el tranvía lo que hace va a favorecer el transporte público y sin embargo lo que estás diciendo que lo que se ha favorecido... No, favorece, pero es que no ha sido suficiente. Eso es. Para compensar también se construyeron... se construyó un carril bici en todo el Pau de Parla Este, que no está bien, pero no está mal. O sea, quiere decir, está ahí puesto. Está mal mantenido y está mal comunicado, pero existe, ¿no? Pero por cada metro de carril bici que se puso, se construyeron 12 de calzada normal, pero no normal, en una calzada pacificada. Una calzada en una avenida de 6 carriles. Eso es clave, porque la métrica de metros de carril bici, o sea, desde el punto de la pista de la bici, lo que quiero es poder circular por Parla o por Madrid, por cualquier lado, con mis hijas sin ningún problema, y no tenerme que preocupar de nada especial para mí. O sea, quiero que la calle, que mi calle, pues la pueda usar, ¿no? Entonces, eso lo comentabas tú antes. Si el hacer un carril bici perimetral alrededor del Pau sirve de excusa para que todas las demás calles sean un coche exclusivo del coche y tal, pues eso es una mierda. Con todo mi respeto, eso es fetichismo del carril bici y no vale para absolutamente nada. Se puso para cumplir el expediente, para decir, tenemos esto, y ahora lo que ocurre es que tenemos un carril bici de muchos kilómetros a tramos de 200 metros separados por semáforos, de los cuales, si tú como ciclista quieres ciclar por el carril bici, porque tienes derecho, en cada uno de los semáforos te tienes que parar, bajar, caminar, subir, ciclar. Eso no es funcional, obviamente. No lo es. La única única manera... manera... Seguro, ahí ha habido esas cosas cuando las hacen, ha habido un señor que tiene que poner una firma y nos ha hecho responsable de eso y ha dicho, uy, aquí me ponen un semáforo y te desmonte. Porque eso es como cuando no tienen el rebaje, dices, hombre, qué torpes son. O sea, no son tan torpes, nada. Cuando eso pasa, la gente no es tan torpe. Hay un señor con firma que ha dicho esto. Yo quiero imaginar que había mucha ignorancia hace 20 y tantos años. No. En Madrid acaban de hacer carril bici en Castellana, por ejemplo. Ahí muchos ciclistas se quejan de que es lento, de que va dando vueltas, de que te pasan las glorietas, no sé qué. Eso es normal. Eso es normal porque quieres meter una vía segregada en mitad de una calle de 20 carriles. Hay sitios donde llega a tener... contando las bandas de aparcamiento. Atocha son 16, es verdad. Contando bandas de aparcamiento y tal. No, o sea, el carril bici castellano no va a resolver... O sea, sería suicida si hubiera hecho recto. Y llegar a las glorietas y pasar recto sería un suicidio para los ciclistas. Porque los coches, la glorieta giraría, no las verían y habría muertos todos los años. Entonces, claro, el técnico municipal nunca firmaría eso. Dice, hay que poner un semáforo, aquí tienen que hacer así el carril bici y tal. ¿Qué nos ocurre? Que desde el punto de... Yo paso por ahí todos los días. Por la castellana. No es eficaz. Vale para pasear a lo mejor, pero no es eficaz para transporte. Si yo quiero transportarme en bici por ahí, yo de hecho ni siquiera voy por el carril lateral, voy por la vía central de la castellana, porque es lo que me permite ir rápido. Entonces, no, si solo vale métrica carril bici, metros que tengo en el municipio, pues ya he cumplido y tal, pues no, eso no vale para nada. Lo que sí valdría es que desde el Pau a Parla Centro se pudiera ir muy cómodamente porque en todas las calles se respetarán los fuera 30. Claro, fuera 30. Pues fuera calle 30. A ver, todo Parla, en teoría, es 30, salvo que haya alguna señal que indique lo contrario. En las avenidas hay más velocidad, pero en todas las calles, digamos que son calles estrechitas, todo es a 30 o menos. Claro, los reglamentos generales de circulación. Claro, que ya el ruido se puede ir mucho más rápido. Claro, otra cosa, pone 30. Se puede ir más rápido, pero pone 30. Sí, pero bueno, pero por ejemplo en esta calle no puede ser más rápido. Bueno, por desgracia estamos viendo que... Psicológicamente, tú cuando vas en el coche, si ves un coche que está aparcado a la izquierda y otro a la derecha, en cualquier momento se te puede meter. Sí, claro. Entonces ya vas más despacio, más despacio. Pero aún así Pues, no se cumple. El 20 de aquí o el 30 de aquí no se cumple. no se cumple, pero tampoco van a 60 los coches. No, o sea, eso sí. y es verdad que cada vez la gente se conciencia más. Claro, y volviendo a lo del fetichismo. Pero volviendo a lo de... Luego hay una M408 o una M500, no sé qué, que son calles de 2 carriles y se debería ser una calle urbana, pero tiene formato de autopista. Tiene formato de autopista, claro. Tiene velocidad, no de autopista, pero tiene una... Claro, pone un 70, pero
es un tramo súper recto de 1 kilómetro o 2 en el que si yo voy a 120 voy súper cómodo. Entonces, Porque está hecha la infraestructura de lo que tú decías. No hay nada que te impida. claro, exactamente. De todas maneras, quería preguntar algo, por si acaso hay alguna... Sí, bueno, Pero esto con el tema del urbanismo, es decir, es como la movilidad no va a resolver los problemas que genera el urbanismo. Si tú haces un parla llena de manzanas cerradas, donde todo el espacio compartido lo dedicas a movilidad, que en realidad es movilidad, una hiperdimensión de las avenidas, donde tú puedes poner como decoración un carril bici, que el problema no es el carril bici, no es que nadie no está hecho para esa. Puedes elegir o el carril bici en el cual la rueda cada 8 metros está atacada porque está en mal estado y tienes que parar en todos los semáforos, o elegir ir por una calzada que no tiene sombra, son 6 carriles y pega el sol, o sea, te queman, yo como ciclista, te queman el... Claro, pero el problema es ese formato, podemos decir soviético, ¿no? Sí, pero con colorines, ¿no? No es exactamente soviético, pero porque tiene colorines, pero de mega claro, ya sería brutal, ya, es decir, donde manzanas cerradas, zonas donde efectivamente no hay toldos, no hay... Está mal lo de las terrazas, no sé qué, no sé, yo simplemente las terrazas... lo que está comentando de... Las soviéticas sí son árboles. Claro, tendrían árboles, claro. Imagínate, en Parla pones árboles y además árboles altos, árboles frondosos, da igual. Pero ¿cuándo lo pones? Porque no van a... Porque es tan amplia la calzada. Que no puedes hacer sombra, ¿no? Claro, Es que no lo hay tampoco en los No, carriles. no. En las aceras bici no hay tampoco, porque lo malo que tienen es artificial. Todo es césped artificial, todo es, bueno, pues conglomerados. Y luego una cosa, por ejemplo, muy interesante, que muchas veces, por ejemplo, molesta que esta calle sea un parking en realidad trastero de muchas personas, molesta. ¿Es una imagen grosera? Es una imagen grosera. Pero tú tienes razón, esa calle la calma, los coches apartados. Entonces, a veces, huyamos del fetichismo. Quitar coches de las calles... Quitar coches de las calles es una cosa positiva, pero netamente positiva. Ojo, que como no hagan más cosas, por sí solo puede generar un problema, porque tú quitas coches aparcados para convertir, por ejemplo, para hacer carriles bici, como pasa en muchas circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que una calle, que era una calle tranquila de mierda, de repente es una autopista. De repente se ha convertido en una calle sin interacciones, donde el coche no tiene por qué encontrarse con nada. Y se lo encuentra peatones, bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con las cosas, que cualquier medida puede tener un impacto, todas tienen un impacto no deseado. Y ninguna es netamente... No son panaceas. Claro, digamos del fetichismo, te decir, todo el mundo con ese comentario coche eléctrico no es bueno. Quitemos unos coches apagados. Pero ¿existe evaluación de esas medidas? Porque antes comentaba él los datos, ¿no? del tema de que se pone un tranvía y empieza a haber cada vez menos viajes. No, de transporte público. A ver, la cosa era, por ejemplo, tranvía y PAU, ¿no? Si se ponen el PAU sin tranvía, es muchísimo peor que el PAU con tranvía. Obviamente el PAU es el error. Pero ese tipo de medidas tienen que dar pie a una política o corregir una política anterior. ¿Por qué motivo hay más volumen de algo que no era deseado? ¿Por qué motivo no se fomenta a lo mejor el transporte público? Que es lo que estamos hablando. Porque es la financiación local. Es clave lo que tú has dicho, es que la movilidad no va a resolver los problemas que genera el turismo. Y si no se hace la calle, es clave, en este caso es un ejemplo perfecto de eso. Eso es. Ahora, ¿quién decide cómo se construye? Pues hay una inercia enorme, porque el Plan General de Ordenación Urbana de Parla es del 95, una cosa así, 90 y algo. El PAU 5 es un proyecto de hace 20 años que se ejecuta ahora. Pero el proyecto de hace 20 años se ejecuta ahora, obviamente. Proyectado hace 20 años, con lo que sabemos ahora cómo funcionan las ciudades, vamos a tener 60 o 70 años de una ciudad disfuncional. Y lo sabemos. Pero aún así, con esto del tema del PAU 5 que viene a colación, se quiere gastar 180 millones en hacer una urbanización de hace... ¿Cuánto tiempo has dicho? De hace 20. El modelo de desarrollo, luego la parte... Claro, pero el modelo de desarrollo es actual y realista. Es actual y realista y nos va a hacer que nos gastemos 180 millones de euros para una cosa que, si ya entonces podría resultar polémico, ahora ya definitivamente puede ser ya que el problema caótico. Que es muy visible es la trama urbana, es decir, cuánto espacio hay para la calzada, cuánto espacio hay para las parcelas, cómo son la forma de las parcelas, si va a haber sombra o no.
Luego lo que se edifique dentro no te puedo decir porque no... No, lo que dije no, los 180 millones es para poner farolas, para hacer calles, para planificar las salidas, los puentes que sean necesarios, entiendo. Y se va a urbanizar de primera. Ya está. ¿Ya? Entonces, por eso, pero se van a gastar 180 millones es decir, Estoy aunque fuera no haya de... o irá más por parcial. tramos, irá por Sí. tramos. Vale, Os entonces, cuento cuando un te interesa poco. a esta, pues ves a hacer Cuando hay una tramos. planificación de ese tipo, quien tiene que hacer ese gasto, esos 180 millones, es, digamos, ese consorcio que existe, que se hace cargo de la gestión de todo eso. Hay un consorcio en este caso. Sí, existe, está en, corrígeme si me equivoco, Es que está en el Boulevard Sur, hay unas oficinas en las que, bueno, pues allí gestionan pues, el tema de propietarios del suelo, que han estado... ¿Quién es el Secretario socio? del suelo, Del suelo. al del ayuntamiento, Bueno, promotores, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa gente son los que se deberían hacer cargo de ese Nosotros tenemos varios consorcios y en algunos estamos al 60% con la... Claro, pero es que el Madrid, 100%, otros no sé qué. el 100% de los gastos, los quiere asumir el ayuntamiento. Quiere asumir los gastos del ayuntamiento, Parece extraño, ¿eh? es bastante O problemático. quiere adelantarlo, Porque no lo sé que- si quiere asumirlo o quiere adelantarlo para después, no sé si Lo de la recuperación lo dudo, Claro. pero si lo quieren asumir porque es un proyecto urgente, lo que tendría que haber, en mi opinión, es una planificación diciendo estos 180 millones, ¿qué supone para la ciudad? ¿Qué supone para la ciudad? ¿Cuál es el presupuesto? De... 117 ¿Al año? millones al año, sí. Pero es que el Sacamos a tranvía, 982 euros por habitante. claro, pero no puede ser. pero es que el tranvía, pero es que el tranvía costó menos dinero y todavía supone Existe una la deuda. herramienta de la deuda. O sea, que- Ya, pero ya creo que aquí está trabajada ya. A ver, imagino, o sea, Bueno, trabajada, la deuda. imagino y no, o sea, ponerlo en cuarentena porque es como que yo me imagino que podrían... Lo han hacer las anunciado cosas en la encima. página web del ayuntamiento, Sí, que se van a hacer lo que cargo no tengo ellos dato de es ese dinero. quién va a poner el dinero. No, el ayuntamiento Pues- no tiene ese dinero. pues- Está Pues los confirmado. ciudadanos de Parla, No tiene este dinero. los ciudadanos de Parla en el caso de que el ayuntamiento decida hacerse cargo de eso. Los ciudadanos de Parla. Ahí eso, no sé, mirarlo bien. La deuda del tranvía se está financiando con créditos a los bancos. No creo que tenga esa capacidad de endeudamiento suficiente para... La verdad es que... Pues harán lo que puedan con el dinero que puedan, que nos lo van a quitar de otras cosas. A ver, lo que puede ser es que sean 180 millones a 20 años, como por ejemplo, sí que te puedo decir que ahora hay un pliego de suministro de luz que está a 13 años porque a la larga no sale bien, pero a la corta no sale Pero regulísimo. volvamos a lo que he dicho. A que lo que voy es que era como 50 y tantos millones de euros a 13 años. O... Sí, pero a 13 años, vale. Pero esos son 180 más intereses. Entonces, Sí. si lo que quieres hacer ahora, que cuesta esa urbanización 180, vas a pedir a los bancos, al que te quiera dar, o de la manera que sea, 180, de los cuales el banco no es el que paga, sino son los vecinos de Parla los que van a pagar los 180 más los intereses. Entonces, si se hace ese tipo de planificación, se tendría que tener en cuenta muchísimas otras cosas. Algo... Ya, a mí me parece una cosa que me parece muy bien. Son 180 millones a lo largo de varios años. No, pero si es un proyecto urgente que quieres sacar. No, pero es que no se va a hacer. Igual Estos le 100 están diciendo que lo pague la comunidad. No. El ayuntamiento ha dicho que eso lo va a hacer prioritario y que esos 180 los va a poner él, cuando no debería. O sea, eso es una información que la podemos ver en la web del ayuntamiento y nosotros desde Ecologistas en Acción se ha valorado por personas que nos han generado la información y que tienen la experiencia de en otras situaciones se ha hecho eso así y dicen que es una locura lo que se quiere hacer. O sea, eso es una locura. Asumir un ayuntamiento endeudado que todavía arrastra una deuda menor de tranvía, una deuda que no la hemos conseguido todavía pagar, que se está pagando a través de créditos del ayuntamiento, una cantidad, repito, un monto menor. Entonces, que se decida hacerlo ahora urgentemente y por esa cantidad y ya en esta legislatura, eso quiere decir que se van a pedir esos 180, se va a trabajar con esos 180 y que luego el que venga que arre, como ha pasado con el tema del tranvía. Entonces, es una cuestión que yo creo que retomo con lo que había dicho, de vale, sí, de acuerdo, se hacen una serie determinada de cosas, se planifica un tranvía para Parla Este, se planifica unos carriles bici, unas aceras bici para Parla Este, que cuestan un dinero que nos hemos quitado de otras cosas
y que luego, ¿dónde están las consecuencias de las cosas mal o regular? Si queremos dar un voto de confianza. Sí, y según la noticia del pago que claro, lo que va ahora es un montón de empresas logísticas. O sea, una empresa logística ocupa un montón con un mínimo de horarios. O sea, que los 30.000 empleos que publicita el ayuntamiento en una nave gigantesca robotizada de una tortillería o de Lidl no vas a llenar 30.000 empleos. Vas a tener un montón de espacio para muchos camiones y muchas empresas. Yo creo que todo ese tipo de cosas que son tantísimo dinero implican tanto que te estás quitando de otras cuestiones que puedes hacer movilidad con ellas, pues creando, bueno, pues ir probando o ir haciendo otras iniciativas que a lo mejor pueden servir, pero es que si te vas a gastar ese dinero en hacer, congestionar más una carretera de Toledo y congestionar más la ciudad de por sí, yo creo que deberían plantearse las cosas de otra manera. Pues con el tema es que como es muchísima pasta y hay algo que me estoy perdiendo seguramente, te diría que intentéis como ecologistas en acción intentar contactar con la Concejalía de Urbanismo, que es la que lleva el proyecto, que es la que construye, y que os den datos más que no sean de prensa y que tampoco sean de comunicación de la página del ayuntamiento, porque muchas veces comunicación, o sea, comunica, pero se ven detalles o tal. ¿Qué me dices? Bueno, no, mira, no, no ya, entonces directamente intentar hablar directamente con la Concejalía de Urbanismo porque os van a poder dar datos seguramente más Claro, y os van a poder explicar esto. Otra cosa es que os den la cita, ya no podemos meter porque es otro melón. Pero... Sí, nosotros entendemos perfectamente desde Ecologistas de Nación que las administraciones públicas llevan su dinámica propia. Sí. Llevan su dinámica propia. Obviamente, como ciudadanos de aquí de Parla, que estamos implicados en el desarrollo futuro de tal, entendemos que deberían tener la máxima transparencia en cuanto a ese tipo de cuestiones. Entonces, que simplemente lo que hayan hecho es publicarlo en una página web sin haber informado a la ciudadanía en cuanto a eso, no debería ser simplemente que una asociación sea la que tome iniciativa para decir, oye, quiero información a la concejalía. Es que debería salir de la propia concejalía, decir, oye, mira, esto se va a hacer así, 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 para evitar que no haya transparencia, como ha pasado con el tema del tranvía. Cuando el tranvía se realizó, pues todo el mundo contento. ¿Por qué? Porque pensaba que todos esos estudios de viabilidad económica, viabilidad en cuanto a eficiencia del proyecto, es decir, pues mira, va a poder mover 40.000 personas desde allí. Tiene todo previsto en cuanto a transporte público y demás. Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que no se pueden coger y decir, es un capricho que tiene esta corporación en estos años, en lo que hemos tardado 20 años en hacerlo, pero lo tenemos que sacar en esta legislatura. Vamos a darle un impulso. Ahora que tenemos el apoyo que en la anterior legislatura tuvo apoyo de todos los partidos para apoyar este proyecto, ¿vale? Lo tenemos. Pero ¿realmente esto va a aportar un beneficio a la ciudad? ¿No va a servir esto de excusa para volver otra vez a tener la deuda que nos ha traído el tranvía? Que el tranvía, pues lo que estábamos hablando aquí en esta mesa redonda, que quizás podríamos haber tenido otra alternativa, no solamente un tranvía. Podría haber sido un circuito cerrado de un autobús, por ejemplo, que tuviera la misma regularidad que esa, y haber hecho una plataforma. Y un autobús no cuesta lo mismo que un tranvía. El tranvía es mucho más caro y es mucho más, digamos, que tiene un carril. Claro, pero si no tienes dinero para hacerlo, tiene ¿para qué te beneficios notables. El tema del pantógrafo, por ejemplo, la alimentación eléctrica, pues ya la tienes, entonces no tienes en el autobús va a gas o electricidad. Sí, en aquel momento tenían ventajas más claras. Claro, si ahora se hiciera, sería muy raro que aquí se planteara el tranvía. Sería probablemente un autobús de línea o varios. Sería eléctrico, podría tener plataforma reservada también. E incluso un pantógrafo de carga, que se está viendo. No sería ni es necesario, la tecnología ya ha avanzado lo suficiente para entiéndelo que como ecologistas de nación y como persona vecino de aquí de Parla, lo que nos interesa es saber si eso económicamente es viable y si ya está planificado. Bueno, entonces, como esa información no se indica como en la página web, eso tiene que decir que sí. Se tiene que decir que sí. Claro, hay un montón de No, mira, tenemos un proyecto que es inviable. No lo veo.
A ver, como ciudadano. Pero que, no, pero te si pueden esa decir, información no mira, está esos publicada, 180 millones que no tenemos, esos 180 millones que no tenemos en el presupuesto, se van a financiar de tal manera. Se van a gastar 10 millones en esto, pero se van a hacer en 4 años. Si se quiere hacer prioritariamente, en 4 años tiene que gastarse 180 millones. Y ya sabes el dinero que es el presupuesto. Ya sabes el dinero que es el presupuesto. Entonces, algo falla que yo entiendo que tendría que haber más claridad a la hora de poner. Y ese es uno de los proyectos de los que recientemente hemos sabido tener información. Igual que el proyecto de cerrar por la zona sur con una carretera que conecte hasta Pinto, ¿no? Pinto, hasta la de Moro. Todo ese tipo de cuestiones lo que va a implicar es un cambio real de la ciudad. De más coches allí, más De gente más coches allí, allí. vivir más lejos, Y con también lo cual no sé de cuánto, y el espacios- atasco con más coches. y de espacios naturales, que es que parece que no Sí. tienen valor y sí tienen mucho valor. Mira, por ejemplo, lo que es flipante. Ahora nos plantearía, por ejemplo, probablemente un tranvía y probablemente sería bus eléctrico, pero es que ahora mismo se está proyectando los ferrocarriles, la M45, el ensanche del sureste del municipio de Madrid, van a levantar ahí una superficie y van a meter la población de Getafe, un barrio nuevo, ni siquiera se lo plantea con metro. Ya. Con todo abierto. Entonces, se plantea ahora un bus de esto, como dices tú, pero no para un Parla Este, sino para un Madrid sureste, ¿no? Pongas lo que pongas y por el tipo de urbanismo que se va a hacer, está condenado de origen. O sea, tú puedes poner metro, puedes poner no sé qué, y que evidentemente todas estas cosas son paliativos mejores unos que otros. Pero ese modelo urbanístico que se está haciendo en Manzana Cerrada, no que Manzana cerrada y viales enorme, que te da pereza cruzarlos, que jamás dejarías a tus hijos que salían a ver a los niños del edificio de enfrente. Claro, que los de los pares nunca van a conocer a los de los pares. Sí, la pavorización de la... Claro. Sí. Eso es decir, lo que decíamos antes, que hace falta densidad, pero bueno, ahí baja la densidad a base de... Es que baja, de hecho, cuidado, con el Paucico, por ejemplo, de aquí, es baja densidad. Claro, Es flipante. Claro. Hay edificios de 13 o más pisos, una cosa así, y es baja densidad. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues fácil. Es que entre fachadas hay 65 metros. Claro. Por eso te digo, y que son asfalto básicamente, donde le pongas dos carriles de... Hay césped artificial. Estupendo, más ecológico, no hay que regarlo. Como estamos ahora mismo del césped, Reciclando plástico. Ahora, solución. Como ecologista de nación o como ciudadano, pide información en el portal de transparencia del ayuntamiento. Pero volvemos a lo mismo, que es que Ya, que sí, que que nos tengamos que molestar, por ejemplo, para el que tema la falta de transparencia sea lo habitual a la hora de hacer las cosas en el Ahí- Ayuntamiento de Parla. En la ZBE, antes de incluso de empezar a mover nada, informe técnico genérico, informe técnico genérico, informe técnico genérico, informe jurídico genérico, propuesta de resolución, ficha del expediente, publicación adjunto provisional, publicación del acuerdo provisional adjunto, certificado del acuerdo, certificado de fin de la publicación, informe del Sí, registro pero personal. económico no te he oído. No, sí, no, está ahí, está Vale, metido. pues Entonces, esto es lo decir, fundamental. La documentación para mover Tantísimo un dinero. ladrillo en cualquier ayuntamiento es brutal. Esa información existe. Otra cosa es que no esté Sí. colgada por el motivo que Sí, sea. sí, pero yo te digo que la experiencia que tenemos aquí en Parla es que si ese informe económico existía cuando se hizo el tranvía, realmente Sí, no se sí, ajustaba a la realidad. Ah, bueno. Pues Nos ha gustado la realidad. Es Pero quiero evidente decir- las dos cosas. Primero, si no existe, no se hace. Y segundo, hombre, pues las consecuencias, es evidente que la realidad ha superado la ficción Yo, por ejemplo, del informe. Del informe. tuve que pedir como ciudadano, ya trabajando aquí, el plan de movilidad urbana sostenible, porque la página web donde estaba alojado, o sea, existió, el plan de movilidad existe, se alojó en una página web del ayuntamiento cuyo dominio ha expirado y ya no estaba público. O sea, tuve que hacer una solicitud como ciudadano para que una información de la concejalía estuviese pública, porque no estaba. Ahora ya sí, pero que ese tipo, que no hay mal, Algo parecido a mí. que no hay maldad, es simplemente porque se subió a un sitio, ese sitio Si maldad no hay. Si yo entiendo que cuando se planificó el tranvía era lo que mejor pensaban que era para esa zona, pero tuvo consecuencias para la ciudad durante muchísimos años y la sigue teniendo. Entonces, obviamente, cuando se están hablando de 180 millones de euros para hacer una planificación, de como lo hemos visto aquí, de hace ya muchísimos años anterior, y que no tenemos
previsto, bueno, por lo menos no sabemos cómo se va a pagar esa ampliación. Cuando además resulta que es una cosa que ha tenido que ser como muy inmediata. Porque realmente si se hubiera seguido el procedimiento, quien debería haber asumido esos gastos no era el ayuntamiento en primer momento. A lo mejor lo puede asumir en un cierto porcentaje. Desconozco exactamente cuál es el porcentaje de que ese consorcio del ayuntamiento se implique ahí. Pero si es el 100%, como dice, que vamos a asumir el 180%, claro. Es que puede ser por expropiación, por compensación en diferentes modelos. Sí. Es que no tengo ni idea. Sí, en la página web explica, ¿no?, el modelo que ha existido y demás, de compensación y nada. Pero que esa cuestión es que hoy es lo más importante, que es si ese desarrollo se iba a hacer por parte privada, ¿por qué ahora en 4 años se quiere hacer por ese montante por parte de la pública? Y qué consecuencias, que es lo más importante. Por parte privada, porque no se puede respetable. No, porque en la anterior legislatura es cuando ya se dio el punto definitivo para que se pudiera hacer. Pero bueno, pues se puede entender. Hasta el pago lleva 20 años. ¿No? Sí, 20. Claro. Y lo que se ha urbanizado realmente, o sea, el calor, la natura, todo esto, es porque eran los terrenos públicos del ayuntamiento, ¿no? Que lo que quedaba eran ya terrenos privados, creo que no. ¿Cómo está también esa zona de Parla Natura? ¿Está hasta arriba de empresas? Tienes a Medio Día, tienes a... Medio vacías. Allí pues hay un centro comercial abierto, por decirlo así. Es que donde está el Decathlon era muy grande, tenía unas pretensiones grandísimas y tal, y ha cedido, alquilado, vendido, lo que fuera, la mitad de la nave a un gimnasio que hay allí. Luego en otro espacio hay una serie de tiendas pequeñas para realmente lo que hay, que algunas funcionan y otras no. Se va viendo que se van entrando algunas nuevas, otras van cerrando, se incorporan otras. Hay mucha rotación porque... Y entonces, claro, el asunto está en que hay muchísimo espacio alrededor, 4 o 5 naves más, hay una hiperusera, creo recordar, ¿no? Así grande, no sé cuál modelo es. tal, y poco más. Es que no hay mucho Yo más. diré lo que... No hay mucho más. Y ahí se gastó un dinero que además la gente que quería hacer una nave nueva tenía que gastarse un poco más de dinero haciéndola en otro lado, porque eso es una zona arqueológica. Entonces, por ley regional, exigían el informe de un técnico que asegurara que efectivamente en esos terrenos no había piezas que tuvieran relevancia suficiente. Pues claro, las naves que estaban allí, pues, o la gente que quería hacer ese tipo de construcción allí, se iban a otro lado, que les costaba más barata. Si había alguna razón especial de por qué la construían allí, pues la hacían. Pero es que ahora mismo en esa zona de Pau 5 que se está realizando ahora, eso es una zona arqueológica y por la que hemos peleado mucho desde Tierra y Cultura en Parla. Y no se ha reconocido hasta ahora ese espacio. El otro día, aquí, con esas... sí, efectivamente. Bueno, lo único que se ha hecho aquí en Parla es una fuente a la entrada de cerca del hospital y demás, diciendo que aquí es pues la zona del vaso campaniforme más importante de nosotros. Ese es el único reconocimiento arqueológico que tenemos en Parla. Aquí en la reunión que tuvimos con concejalas nos dijeron que iban a hacer un centro de interpretación en el centro del pueblo, pero en aquella zona en concreto, nada. Entonces, pues parece que aquella zona es una zona pues un poco olvidada de todo, pero realmente tiene que tener un reconocimiento arqueológico de esa zona. Y ahora cuando se vayan a asentar allí ese tipo de empresas, pues habrá empresas que ya lo tengan asumido económicamente, ese gasto, pero habrá otras empresas en las que digan, pues no nos interesa. Tenemos un Poco Calleja, tenemos un Mata Gallegos, tenemos en Pinto, tenemos en Illescas, y aquí pues a lo mejor todo lo que nos había prometido de 35.000 empleos, pues a lo mejor no es cierto que se vaya a cumplir. Y ni siquiera van a ser 35.000 puestos de gente de Parla. Entonces volvemos a generar un movimiento. Yo trabajo en Getafe, trabajo en el polígono industrial de los Olivos. Y el polígono industrial de los Olivos, con mitad del polígono, más de la mitad. Si ahora es un polígono de logística también. Y está vacío. El tema de la logística es impresionante cómo están ocupando todos los espacios industriales y tenemos un problema también en el modelo con respecto a cómo avanzamos hacia un modelo que no sea meramente logístico, que pueda hacer un municipio
puede poner impedimentos para que no se haga una cosa, pero ¿cómo consiguen que se haga lo que se quiere? Y claro, hacia la Nosotros población. tenemos tecnogetafe, bueno, tenemos tecnogetafe, tecnoleganés, tecno... no sé cuánto decir, es decir, ¿es viable tanto polígonos tecnológicos, así tanto...? Es que los proyectos de ciudad tienen que hacerse ya tienen que hacerse a 100 años vista. Es decir, la evolución es tan rápida ahora mismo que a Leganés se ha quedado sin industria como la mayoría de los país. Pero es que si viene todo de China aquí nos quedamos para repartir, para distribuir nada más. Y en Leganés los problemas están todos vacíos también. Y bueno, eso la única ventaja que ha tenido es que ha bajado también se ha aparecido con corona, las empresas contaminantes, y la calidad de vida ha mejorado. Por esa parte estamos contentos. Los puestos de trabajo han descendido, pero no sí. Esto ha pasado en Asturias. Que a la calle de vida, yo cuando nací en Asturias, cuando era pequeño en el colegio, desde mi ventana se había una siderurgia que cuando soplaba el viento no se podía respirar. Ahora eso ya no existe. Que Oviedo tiene el más alto de lluvia ácida de todo el país. Ahora todavía queda en Asturias la industria pesada que no hay en el resto de España. Y contamina muchísimo todavía. Pero en los años 70, 50, eso era incomparable. O sea, lo que consideramos ahora contaminación no era como era eso, ¿no? Pues era tremendo. Este año que vamos como en buen camino en tema de contaminación, pero ya vamos a una velocidad... Vamos despacio, queremos ir más rápido, pero sí, vamos a mejor. Aquí en Parla ya hay carteles de gente de solidaridad con la planta de biogás que se quiere hacer aquí en... No sé en Cuba, pero está pegado. pero me molesta lo que... Sí, ya hay eso. También en Pinto, Pero solidaridad en solidaridad con los vecinos o con los... en solidaridad con los vecinos que están en vale, contra de vale. que se instale allí. Dicen que se ven hecho lo contrario y digo... No, Y a nivel de No, pleno, pero llegar llegará, el problema de Dolores o de Dolores. a eso, pero, o sea, el espacio... Claro, lo que pasa es que hay un equilibrio, porque si no también nos vamos a lo que está pasando, que en Europa se está perdiendo industria, está en otros países, nuestras empresas son menos competitivas, bueno, y al final tenemos que comer también. esa planta de procesado de residuos, el problema es que es gigantesca, es como 17 veces más grande de lo que generan todos los residuos de los municipios alrededor. Entonces es como, ¿qué hace aquí esto? No tiene mucho sentido, ¿no? Es plan, ¿por qué se construye tan grande aquí? ¿Nos van a mandar la mierda a otro lado? Eso pasa con el... Obviamente. Sí, Es así. Valdemingo me la quieren cerrar. Bueno, pues a ver, sí, yo- desde la perspectiva municipal, quédate tranquilo de que todo el pleno ha votado en contra de la planta y se están poniendo. El último pleno fue además. No, el último no, el penúltimo, que desde ayer hubo un pleno. Fue particularmente aburrido porque estuvieron 2 horas todos sobre el tema, pero claro, no es competencia municipal de Parla, entonces nada, estamos intentando hacer ruido. A ver si. No, pero sí, está claro. Pero nosotros desde nuestro punto de aquí de vista de Parla, pues a lo mejor quizás el tema de residuos, que no viene el caso ahora del tema de movilidad, pues se lo tendría que plantear de alguna manera, a ver si esos espacios que ahora están pues, pensados para otros usos, como son este tema de industrial, pues yo en ningún momento he visto, no sé si se contemplará que haya plantas de reciclaje o plantas de algún tipo de residuos y demás aquí en Parla. Entonces, pues es una cuestión. Es que tenemos Es ya, una- es que en el. A ver, Sí, pero- todos los municipios del sur, creo que Getafe también está metido en la mancomunidad del sur de tratamiento de residuos, ¿verdad? La mancomunidad del sur, el tema es que estén todos los municipios del sur, que estén también los del norte, los del oeste y los de... Entonces quiere decir que eso ya existe, o sea, no. Ya llevamos muchos años. Pero yo lo que me refiero es que el espacio nuestro que tenemos aquí, que es limitado, la zona oeste, ya he dicho yo al principio de la reunión, No, que es era la basura a Pinto. de la zona oeste. Sí, vamos. La Baja zona la onda, los molinos, o sea... toda La esa zona este es sierra. Parla Este, que está allí. La vale, zona vale, oeste digo es... esto, que No, todo no, esto no, de Madrid. comunidad. Claro, San claro. Martín de Claro. las Sí, iglesias, sí, no la claro. verdad que la verdad está claro. Es correcto. Pero en el PAU 5 lo que queremos hacer es ocupar lo que es la zona oeste por esas dimensiones tan monstruosas de un polígono tan bestial, que es lo que quieren hacer, que supere el Mercamadrid.
es así como te lo han vendido. Pues ahí en esos espacios, pues a lo mejor quizás no deberían ser tan optimistas en que vayan a venir empresas de todo tipo para eso y empezar a plantear un poco pues, soluciones para los problemas que tienen en cuanto a residuos, por ejemplo, en la ciudad. Ese tipo de cosas. Y eso no... Y eso Hay un no... artículo sobre ese tema. Se habla de un ramal de tren para ese polígono. ¿Qué sentido tiene eso? Es que no hay un artículo sobre ese tema. Pero un tren de Hace unos meses. mercancía. Supongo que de mercancía, pero tampoco profundizaban en el... Sí, he hablado Pues, desde luego, si eso... La logística de Madrid... Si eso lo supiera el Ayuntamiento de Parla, donde tendría que haberlo puesto es en la información de la página web. Cobo Calleja. Creo que no. Creo que A no. mí no me suena... Tiene sentido el Cobo Calleja. Creo que no. No, pues... Por eso lo que quiera, pero Cobo Calleja, porque ya de hablabas hecho de Parla, ¿eh? O sea, el artículo era más... el flujo de No recuerdo ahora mismo Lo desconozco. a Cobo Calleja es brutal, pero cuando has sentido a Cobo Calleja, todo camión. Claro, sería guay. tendría todo el sentido del mundo, Puerto Seco Es que, en teoría, este nuevo espacio de logística va a englobar también todo lo que hay en el pueblo Calleja. ¿Qué es lo que tiene en mente detrás de eso? Ya no sé, porque el artículo no llegaba, pero lo enfocaron. Pero ¿cómo linda con la vía de tren? Ahí ya tiene... Claro, es que tiene la vía de tren ahí. El tren ves el Cobo, así que... Pues a ver si recupero el artículo de los pasos, porque era interesante. Otra cuestión también es que va a haber ahora un plan de ordenación urbana en los municipios del sur de Parla, esos torrejones, y se va a urbanizar mucho espacio. Va a dejar ahora mi compañero cuando venga de ecologistas, a ver si recuerda él el espacio que quedaba restante, pero era una bestialidad. O sea, prácticamente el municipio se queda sin terreno, sin espacio para otro tipo de usos. O sea, lo que quieren hacer es eso, y está relacionado con esto. Otra noticia que hubo hace ya, no sé si unos años, una cosa así, que el espacio entre Parla y Torrejón se va a utilizar para una planta solar. Iban a hacer allí unas plantas solares, pues pensando pues, en un beneficio económico, pero sin pensar para nada en el perjuicio medioambiental que estaba causando. Claro, hay que balancearlo también. Ese tipo de cosas... Una planta solar al final está sustituyendo tecnología fósil en algún lado. Y luego también hay un problema, que en la Comunidad de Madrid no hay instalaciones de generación eléctrica prácticamente. Y ahora sí que con las plantas solares fotovoltaicas vamos a tener algo. Porque lo que se quejan otras comunidades, en Extremadura tal, dicen, estoy fabricando electricidad para todo el país, tengo esto lleno de centrales nucleares, de tal. Y en Madrid, por ejemplo, no hay. Entonces, yo entiendo que nadie quiere tener al lado ni una planta de biogás, todos queremos tener zonas verdes, tal, pero al final, lo que sí que es verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay instalaciones prácticamente de producción de electricidad. De hecho, ahora si mismo. te vas por las autopistas y sales de la comunidad, empiezas a verlas. Sin tener que montar ningún parque de ese tipo bestial. Es que no hay alternativa a eso. O sea, la alternativa es lo que tenemos hasta ahora, que es... Sí que hay alternativa a montar una granja de eso y un espacio. Yo conozco todavía lo del sentido de agua de Extremadura y eso es una aberración. Porque además es energía que nos van a consumir y los extremeños se consume en el país, de hecho necesitamos más. Se lo come Madrid, que es un Claro, no, bueno, Madrid es una energía, pero es que aquí hay 7 millones de personas. Hay alternativas a eso. No, esa es la alternativa que tenemos ahora, que es consumir combustibles fósiles a lo bestia. Pero es que ya hay la necesidad de otra alternativa que sustituya esa alternativa que... No la hay. Eso no la hay. En Madrid ciudad, o Parla ciudad, o Leganés ciudad, si todos los tejados con buena orientación fuesen fotovoltaicos, no llegaríamos a cumplir el... Exacto, no llegaríamos. Pues varias, una vez la interrupción del servicio nocturno, obviamente, de noche, limitaríamos baterías, y luego está el tema de que incluso en pico, a un poquito pasado del mediodía, no somos capaces de generar con nuestros tejados todo lo que consumimos.
Lo de los tejados está muy bien y es necesario hacer. Sí, como... Pero, o sea, la cantidad de energía que necesitamos, que va a ser mucha menos de la que gastamos ahora, porque la electrificación va a hacer que el consumo de energía baje muchísimo y ya está, por ejemplo, España está bajando, lleva ya años bajando. Para cubrir todas las necesidades energéticas de España, solo se necesita un 1% del territorio. Un 1%. Tenemos, o sea, por suerte tenemos un país bastante amplio, o sea, todo esto que vemos en Extremadura y tal, realmente solo necesitamos un 1%. Y eso es para sustituir lo que estamos viendo. Petroleros por los océanos, contaminando todos los océanos, pozos petrolíferos, quemando gas por todas partes, tal, que esa parte no la vemos. Mi mujer la primera vez que vino conmigo a Gijón me dijo, oye, ¿y toda esta siderurgia que hay aquí? ¿Esto por qué no lo quitan? Yo, perdona. O sea, el coche, el acero con el que tenemos, la estructura de tu casa se ha hecho con acero. Eso se necesita. Lo que pasa que es muy fácil alejarlo y tal. Las consecuencias del uso de los combustibles fósiles las vemos aquí en contaminación y demás, pero por ejemplo no vemos el peaje que tienen son los océanos, el peaje que tienen son los países que se dedican a eso, etcétera, etcétera. Y aparte que es insostenible desde un punto de vista climático. En España, para cubrir todas las necesidades de energía que tenemos, solo se necesita un 1% del territorio. Y no vale con los tejados, ¿eh? O sea, nos gustaría, sería buenísimo que vaya con los tejados. Es que no solamente son los tejados, Bueno, y no solamente son las placas solares, hay otros recursos para los de energía ahora mismo y sustituir a los... Eso Es imposible ya, en este momento. por eso no interesa a nadie. ¿Cuáles son? No interesa a nadie. Tenemos energía eólica, fotovoltaica, térmica, nuclear, es lo que tenemos, no hay más. O sea, no, yo como técnico soy ingeniero, me gustaría que hubiera más, o sea, si pudiéramos hacer así, hay que dar energía, pero ahora mismo lo que sí tenemos, y es un gran avance, es que pones una placa bajo el suelo y eso te da durante 25 años energía, sin partes móviles, sin contaminar. Y luego además hay otro avance que está en paralelo, que es el de las baterías, que ahora lo vemos en los coches, se ha puesto en moda eso, pero es muy importante también el tema de las baterías estacionarias, que va a permitir guardar energía solar para poder utilizar durante la noche. Y eso nos va a hacer poder descarbonizar mucho más rápido. Y los costes de todo eso han bajado en picado. Pero necesitas suelo, todo esto necesita suelo, tienes que ponerlo en algún lado. Tienes que ponerlo en algún lado, pero cuidado, no es el 10% ni el 20%, es el 1%. Pues ya han ocupado más del 5%. No podemos. Pero si Castilla-La Mancha está toda cubierta ya. ¿Qué supone? Desde la autovía Y es lo que pasa, lo que sí que es cierto, es que cuando ves las instalaciones renovables, está todo. Cuando ves las instalaciones renovables, las ves desde las carreteras. Porque es por donde van la línea de donde están los puntos de conexión. A ver, también es verdad, hay que hacer una cosa que son megaparques, que a lo mejor no tiene mucho sentido coger y decir, ponemos 5 megavatios solares en un único sitio. Pues a lo mejor hay que poner 200K, 200K, 100K. Las instalaciones. Hay una contradicción, que es un poco lo que decía él. Tú estás diciendo que están puestos. Tú dices que son muy grandes, tú que estás en Extremadura, que es donde no se consume, y tú dices que no quieres que te la pongan aquí, que es donde se va a consumir. Tenemos una contradicción. Aquí queremos, aquí. La solución la tenemos, ¿eh? Están a favor de la pero la justicia social también existe en este tipo de decisiones. Entonces, pues, si se van a en la Comunidad de Madrid, claro, en la Comunidad de Madrid no podemos decir. Somos los primeros que no van a hacer nada. No tenemos norte. No, para ese tipo de instalaciones a lo mejor no necesitamos tanto. De hecho, el mapa es un pico. A lo mejor ese tipo de instalaciones con un cuarto más, porque a otros sitios que no quieren tenerlo porque les provoca un conflicto. Movilidad fotovoltaica y presupuestos del ayuntamiento. Felipe II, la avenida que tenemos allá. Hay una planta fotovoltaica que se construyó en 2007. Sí, está sin utilizar. Sí, está sin utilizar desde aproximadamente 2007. Ya estaría que se va a poner en marcha. Ahora mismo, mira, todos los edificios públicos se va a poner en marcha. ¿Haciendo la nueva? Pues a ver, seguro han arrancado los cables de abajo.
Entonces, algunas placas están deterioradas. Esas placas que están rotas, vamos a hacer una repotenciación. Ya que está rota, pues vamos a poner una placa que produzca un poco más. Tendremos que poner cables nuevos. Estamos mirando ahora cuánto nos va a costar. Más 180 millones de euros. Pero claro, es una planta fotovoltaica que ya existe y que no está conectada ni nada. Está puesta ahí. Da sombra. Lo único que hace es dar sombra. Eso es bueno para los coches. Sombra sobre la chapa. Y hay un parquímetro. Sería muy interesante que hubiera una normativa a nivel estatal que obligara a todos los centros comerciales, en las marquesinas de los parkings, a poner paneles solares. Estaría genial. Sería interesante, se va haciendo que la generación se acerque a donde se consume y tal. Y encima el suelo ya Es maravilloso, pero no nos engañemos, eso no es suficiente. Sí, No pero lo va a ser nunca. Porque además necesitamos mucha más electricidad de la que teníamos hasta ahora, porque queremos sustituir toda la tecnología fósil. Entonces, eso, nos gusta o no, es necesario. Aquí hay 8.000 millones de personas. Sí, hay que comer todos los días. igual que existe la... Es que hay que cambiar cosas para eso. A ver, La otra cosa, a ver, vamos a Castilla-La Mancha. Y estamos en una crisis climática bestial, una subida de temperatura anual bestial. Castilla-La Mancha, Extremadura, las zonas españolas, además, con Castilla y León, con más horas de insolación, se llenan, porque también está Castilla y León, que no nos olvidemos, que también están pegando, se llenan de parques solares de esto. Y pones y se va, eso va en detrimento de la ganadería extensiva. No, eso es totalmente compatible. No, bueno, Totalmente compatible. eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Pero la realidad, lo que está pasando es que eso ha desaparecido. La agricultura. No está apareciendo la agricultura. El sector primario en España no va a produce más que nunca. No, o sea, no, es claro. una barbaridad. Sí. Y gran parte para exportar, Sí, además. sí, pero eso Ni es. siquiera para consumo interno. Sí, pero eso es como. Pero ¿sabes por qué? Porque se sustituye esa ganadería y se va a la intensiva, a la granja. Contaminación. En Asturias, por ejemplo, la ganadería extensiva es el primer factor de destrucción del medio natural. O sea, Yo estoy absolutamente en Madrid tenemos mucho más bosque que en Asturias porque se ha quemado absolutamente todo por parte de los que tienen interés en la ganadería. Eso no es la culpa de la ganadería, eso es culpa de los Pero es que la ganadería extensiva es incompatible con la existencia de bosque. Porque es un uso que es contrario a eso. Entonces hay intereses de eso. O sea, en Madrid aquí hay menos incendios que en Asturias. Hay que bajar la cabeza. Aquí no se provoca. En Sierra no se quema. ¿Por qué no se quema? Porque no nos interesa que se queme. En Asturias no hay interés en que se queme. Si te vas al sur, en España hay una mafia, tío. Eso no es un delito. Pero no es una mafia. El problema es que hay una mafia, tío. No estamos hablando de paneles solares, pero estamos hablando de España. Hay millones de hectáreas de olivo, que me puede sonar, me encanta el aceite de oliva, pero eso es necesario, pero está toda Andalucía hasta arriba. A lo mejor, no, o sea, que es un factor de degradación del territorio de la hostia. Claro, donde hay un olivar, o sea, es que no hay biodiversidad de ningún tipo, hay mucha más biodiversidad en una planta solar que en un olivar, porque está todo el terreno arrasado y solo es un cultivo. No va a ser pero existen alternativos de olivares para que no sea. Claro, es que queremos fabricar aceite de oliva a gran escala, porque la vendemos. Porque es un negocio. Es verdad que hay alternativas, pero nosotros tenemos otra cosa. Hay alternativas al olivar tradicional. Y el aceite de oliva se consume. Tiene que ser más personal para gestionar la finca. De sistema productivo. Bueno, mira, el río del olivar. Al final todo se llama. Volvemos a movilidad, ¿no? Os iba a decir una cosa. No estás aportando. Ya las horas que son, la hora y media. ¿Qué creéis? ¿Que podemos seguir haciendo? O mejor ya terminamos. Comemos un poquito. Bueno, pues entonces ya cortamos y ahí se... Bueno, que muchas gracias. De sustituir toda la tecnología. Muchas gracias.